Declaro que el contenido mostrado en el vídeo no es de mi propiedad ni de mi autoría. La publicación de este material se realiza únicamente con fines de entretenimiento y como parte de un pasatiempo personal, sin intención de atribuirme su autoría ni de obtener beneficios económicos. Si el contenido infringe derechos de autor o normas comunitarias, estoy dispuesto a eliminarlo a solicitud de los respectivos propietarios o autoridades competentes. Por la madriguera del conejo. Historia, por la madriguera del conejo. Storylink, http://www.fanfiction.net/s/5750894/1/. Categoría, Harry Potter. Género, Harry P. Hermione G. Autor, Matías Granger. Enlace de autor, http://www.fanfiction.net/9876477/. Última actualización, 23 de marzo de 2013. Palabras, 20.497. Clasificación, M. Estado, completo. Contenido, capítulo 1 a 5 de 5 capítulos. Fuente, fanfiction.net. Resumen, mientras los mortífagos perseguían a Harry y sus amigos a través del departamento de misterios. Harry se topa con una habitación que lo cambia todo antes que nunca. Sucede. H/HR en un verso canónico alternativo. Capítulo 1, capítulo 1. Descargo de responsabilidad, sigue siendo el mundo de JKR y no el mío. Harry Potter era un joven mago enojado mientras caminaba furiosamente en la pequeña cantidad de espacio disponible para él en la habitación más pequeña en el número 4 de Privet Drive. Fue durante la lucha furiosa para salir de la trampa tendida por Lucius Malfoy y los otros mortífagos que Harry había encontrado en varias habitaciones, cada una con su propio pequeño conjunto de horrores. Sin embargo, fue en la habitación más pequeña con la que se topó que se encontró con la única habitación que realmente había cambiado su suerte. Una mirada superficial dentro de la habitación reveló una serie de espejos, la mayoría pequeños, pero algunos más grandes, incluido, si no se equivocaba, el espejo de Ellis que había visto en su primer año en Hogwarts. El último espejo en el que posó sus ojos había la sensación de un gran poder, un poder antiguo, pero grande a pesar de todo. Aparentemente sacó su conciencia. Se sintió arrastrado a un gran abismo ante una rápida serie de imágenes, cada una fugaz y, sin embargo, de alguna manera absorbió cada detalle del momento, cada momento. Yendo más rápido hasta el final unos 2 años en el futuro. Todo, cada uno de los recuerdos estaba fresco en su mente, y pensó que lo seguirían siendo durante bastante tiempo. Cada momento de terror, cada momento de desesperación y cada momento de rabia que sintió mientras toda su vida fue orquestada por Albus Dumbledore y Lord Voldemort. Francamente, lo había conmocionado hasta la médula, y poco después, Hermione fue derribada por Dolor, y luego Sirius atravesó el velo por Bellatrix. Su conmoción continuó mientras persiguió a Bellatrix a través del Ministerio de la Magia, atrapándola brevemente, probando el Cruciatus. Su ira aún estaba demasiado inestable como para decirlo en serio. Dumbledore y Voldemort se batieron en duelo y fue enviado de regreso a Hogwarts donde Dumbledore compartió la profecía. Los siguientes días en Hogwarts los pasó controlando sus emociones e investigando lo que le había sucedido en el departamento de misterios. El espejo que descubrió tenía una historia larga y algo oscura, siendo uno de los primeros artefactos mágicos aún intactos. Aparentemente era un antiguo espejo de Elvin que otorgó al espectador una visión del futuro dado el camino actual en el que se encontraba una persona. Fue una gran herramienta, pero no fue una herramienta infalible, liderando la civilización a su ruina como futuro era algo bastante fluido. Mientras viajaba en el expreso de Hogwarts, Harry reflexionó sobre cómo podía usar la información como un regalo en lugar de la maldición que había demostrado en el pasado. Quizás el único beneficio que él había notado era lo que parecía ser un conjunto impenetrable de escudos de oclusión que protegían su mente. Ya fuera del espejo otro pequeño regalo dejado por Voldemort, no estaba dispuesto a mirar a un caballo de regalo en la boca. Así era como se encontraba ahora, paseando por su habitación, procesando todas las cosas que podrían suceder en los próximos 2 años. Dumbledore muerto por la mano de Snape, ayudado por Draco Malfoy, un hermoso recuerdo de un futuro por venir del que podría prescindir. Por supuesto, también sabía que esta era la voluntad de Dumbledore, pero no cambió su nueva postura sobre la guerra. Venir. El número con el que realmente podía contar era escaso, de hecho, estaba compuesto por él y Hermione. La pequeña disputa sobre el libro de pociones parecía menor ahora para ser abandonado. Por romper que no podía controlarse alrededor del relicario. Al escuchar los gritos de Hermione en la mansión Malfoy en el último acto de lealtad, no tuvo más remedio que confiar en ella. Dimas, que tenía más problemas de los que Harry podía imaginar con su propia crianza y atrofiada. Dumbledore con su propia visión sesgada de cómo deben proceder las cosas para finalmente librar al mundo de su fracaso personal. Voldemort, con el fin de dejar el mundo en una apariencia de equilibrio. Snape, bueno, no quería pensar en ese hombre retorcido. Motivaciones. No hace falta decir que le dejó innumerables oportunidades para cambiar el futuro para bien o para mal. Mientras desaceleraba su ritmo, Harry solo tenía un pensamiento en el centro de su mente acelerada. El mundo mágico se encontraba en un gran viaje durante los próximos 2 años. Fue una semana después que Dumbledore hizo su aparición en Privet Drive. Por supuesto, esta era una situación radicalmente diferente a la que había asumido que sería como respondió Harry. La puerta lucía notablemente despreocupada por alguien en su posición. Hola director, si no le importa, me gustaría discutir lo que sea que debamos afuera en un lugar tan agradable. Noche. Dumbledore se detuvo brevemente. Había estado completamente preparado para lidiar con la eminentemente desagradable Petunia Dursley, y ahora estaba siendo liberado debido a Harry. Los tratos con Grimmauld y Creature, el elfo doméstico, podrían quedar en espera. Por supuesto, Harry, creo que conoces el área mejor que yo, así que si lo supieras. Dumbledore hizo un gesto con el brazo de manera amplia para puntuar sus palabras. Harry se encogió de hombros y comenzó a caminar por la acera hacia el parque, mientras la extraña pareja caminaba preguntó, ¿qué noticias del mundo exterior? Dumbledore frunció el ceño a Harry señalando sutilmente su aislamiento por diseño durante los veranos. Parece que la muerte de Sirius te ha dejado una herencia que debes reclamar. Nosotros discutiremos esto más tarde cuando lleguemos a la madriguera. Harry simplemente asintió. Sirius era un punto delicado, y probablemente lo sería durante algún tiempo. La ira por su muerte había pasado para dejar la tristeza y los lamentos persistentes que se estaba familiarizando con él. Vamos a ver por qué estás aquí ahora, ¿por qué no nosotros, director? La barba de Dumbledore se movió como si estuviera luchando contra una sonrisa. Miró hacia adelante y notó los restos abandonados del parque. Deteniéndose, asintió con la cabeza, mientras estoy lejos del final. De mi vida encuentro que caminar demasiado lejos me alcanza rápidamente. Veamos si podemos encontrar un lugar apropiado para sentarnos. Harry recordó el duelo entre Dumbledore y Voldemort, y luego pensó en lo que sabía de la varita de anciano pensando que tal vez había algo de verdad en eso. Las palabras de Dumbledore. La varita era el verdadero poder, no necesariamente la bruja o el mago que la portaba. Dumbledore movió discretamente su varita, un hechizo repelente mugle, y notó que no se lanzaron hechizos, y 2 columpios andrajosos se fijaron en algo un poco más. Aspecto cómodo. Dumbledore se balanceó por un momento antes de hablar. Cornelius ha perdido su puesto como ministro de magia, desafortunadamente por el momento que deja él. Ministerio en constante cambio, sin nadie que todavía tome el control de la confusión. Harry intervino. Estoy seguro de que podría, señor. Dumbledore sonrió con ironía. Eso supone que desearía que me concedieran tal honor, Harry. Te aseguro que no tengo gusto por una política tan sucia. Harry sonrió, pero permaneció en silencio mientras Dumbledore continuaba. Enviaré a cierto elfo doméstico para que recoja en silencio sus pertenencias para entregarlas en la madriguera, si esto le agrada. Harry asintió y añadió, ahora, en cuanto al resto de nuestro negocio, te estoy reclutando en un intento por sacar a un viejo colega de su retiro para ocupar un puesto en Hogwarts. Harry saltó de su columpio y notó que iba a ser más tarde en el día cuando la luz del sol había comenzado a titubear. ¿Qué tema hay una vacante para señor? Dumbledore se bajó más tranquilamente de su swing y respondió, el profesor emérito retirado Horace Slughorn es un renombrado maestro de pociones. Harry arqueó una ceja y tuvo que concentrarse para preguntar con una cara seria. Entonces Snape no regresará el año que viene. Dumbledore negó con la cabeza mientras tomaba el brazo de Harry. Tonterías, Harry. El profesor Snape asumirá las funciones como profesor de defensa contra las artes oscuras. Harry sacudió su brazo libre de Dumbledore. Le preguntó, señor, ¿por qué querría que este viejo profesor regrese si tengo que lidiar con Snape en mi materia favorita? Dumbledore hizo una mueca. Harry, entiendo tu animosidad por Sabilas Snape. Pero debo pedirte que confíes en mí cuando digo que este es un paso necesario que debemos dar. Harry resopló pero decidió aprovechar esta oportunidad. Soy una persona razonable, señor, así que haré un trato con usted a cambio de mi ayuda. Dumbledore parecía más desconcertado que cualquier otra cosa, porque exactamente necesitaría hacer un trato, Harry. Harry se encogió de hombros. Me imagino que es porque la única razón por la que querías traerme contigo en primer lugar para visitar a Slughorn era porque podía ayudarte a tener éxito. Dumbledore se rió entre dientes. Muy bien, ¿qué querrías en un trato así? Harry pensó por un momento antes de responder. Quiero que alguien me enseñe hechizos y tácticas en el duelo, señor. Dumbledore se acarició la barba contemplativamente antes de asentir. Muy bien, creo que Alastor estaría disponible un par de veces a la semana para brindarte instrucción adicional. Pareciendo menos divertido, agregó, esto te agrada, Harry. Harry puso los ojos en blanco. Estoy extasiado, señor. Finalmente algo de entrenamiento para sobrevivir a Voldemort. Hurra. Dumbledore sabiamente se abstuvo de responder. Muy bien, entonces vámonos. Agarrando el brazo de Harry no hubo ninguna advertencia sobre la aparición a diferencia de la otra vez en su memoria. Sin embargo, Harry estaba preparado para la sensación de ser apretado a través de un tubo, y simplemente rodó los hombros para liberarse de Dumbledore antes de comentar. Claro que sí. El flow. ¿Por dónde vamos a buscar a Slughorn, señor?
Dumbledore negó con la cabeza y se rió entre dientes. La aparición es típicamente un gusto adquirido. El hecho de que lo hayas manejado también indica que estarás bien preparado cuando practiques para. Más tarde este término. Harry simplemente asintió y Dumbledore señaló hacia el callejón en el que habían aparecido ya a la derecha. Justo al final del camino había una pequeña casa que Harry recordaba claramente de su memoria. Los mismos signos de lucha ensuciaron la casa cuando entraron con las varitas desenvainadas. La sangre estaba salpicada por todas partes cuando una vez más Dumbledore descubrió. Slughorn el otomano. Harry jugó su papel igual que la última vez, y pocos minutos después se dirigían hacia la madriguera con la promesa de Horace Slughorn de que regresaría por él. Próximo trimestre. Harry negó con la cabeza desconcertado cuando su nueva perspectiva había comenzado a colorear ciertos eventos con una nueva luz que no había considerado antes. En sus posibles recuerdos del verano. En la madriguera había sido un día divertido tras otro de recoger partidos de Quidditch y empezar a ver allí en territorio posible de novia. Sin embargo, con los recuerdos, parecía bastante obvio cómo Mal Weasley se estaba entrometiendo en la vida amorosa de los cuatro adolescentes. No era de extrañar que pensara en Ginny como una novia antes que Hermione, considerando cada posible oportunidad así era como Mal había colocado a los cuatro, emparejando a Hermione con Ron y el mismo con Ginny. Después de 3 días de esto, Harry había decidido lanzar una llave inglesa en estos planes, teniendo un renovado interés en posiblemente volver a tomar sus exámenes de historia de la magia y adivinación. El proceso de volver a tomar el examen OWL fue algo ilógico, ya que solo podía optar por volver a tomarlo antes de obtener los resultados originales. Por supuesto, en su caso, no hizo falta un genio para darse cuenta de que al menos había fallado en historia de la magia. Afortunadamente, esto le dio a Hermione Granger resultados previos al WL en un proyecto maravilloso en el que trabajar que no implicaba que Ron no me gustan los exámenes cada minuto de presencia de Weasley. Un buen efecto secundario de estudiar fue que no tendría que estrangular a la amiga pelirroja porque tenía una idea bien desarrollada de cuánto podía soportar ser alrededor de Ron. Sus dos muchachos se estaban convirtiendo en jóvenes bastante adorables, podía afirmar en su mayor parte objetivamente, manteniendo sus hormonas en su mayor parte a un lado. Ron se estaba llenando muy bien y tenía un modesto sentido del humor que parecía atraer a los demás. Harry había pasado por un periodo de crecimiento bastante acelerado en los últimos meses, y era más delgado que Ron, tal vez con el cuerpo de un nadador en lugar del más musculoso de Ron. Cuadro. Además, si tenía que tener una conversación con uno de los chicos, la visión más seria de Harry sobre el mundo era mucho más interesante, al menos para ella. Harry, por otro lado, también era un amigo bastante tranquilo, al menos cuando no implicaba Quidditch, simplemente porque podía pasar mucho tiempo sin hablar. Podría haber. Hay varias explicaciones para esto, pero a la que Hermione se aferró fue a que se estaba convirtiendo en una persona bastante cerebral. Por supuesto, dada su historia, ella supuso que era un rasgo que eventualmente se desarrollaría. Así que fue una sorpresa cuando sus reflexiones fueron interrumpidas cuando Harry le hizo una pregunta. Entonces, ¿qué piensas del proceso electoral que han estado mencionando en él? Profeta. Hermione se sonrojó, simplemente por cómo había roto su línea de pensamiento sobre un tema que le mortificaría si Harry o Ron supieran que ella estaba involucrada de vez en cuando. Solo. Se tomó un momento para que ella recobrara su ingenio y respondiera, bueno, no parece la forma más lógica de elegir a un jefe de gobierno, ¿verdad? Harry se rió entre dientes y le sonrió, no, pero supongo que eso es parte del paquete cuando te ocupas de la magia. Hermione se sonrojó pero estuvo de acuerdo, bueno con lo malo en lo que respecta al gobierno, supongo. No se dijo que lo malo en el gobierno era en realidad más común que lo bueno de sus propias experiencias compartidas. Harry se sentó sobre el pergamino y se estiró antes de hablar entre un bostezo. Si no vuelvo a ver otra parte de la historia de la magia, será demasiado pronto. Hermione chasqueó la lengua, cierra la boca cuando bosteces Harry. Abordando la declaración real, respondió. Recuerde, usted fue el que quiso volver a tomar su examen. Harry frunció el ceño pero estuvo de acuerdo, lo sé, desafortunadamente las autoridades de prueba no hacen excepciones para las visiones inducidas por Voldemort. Hermione se sonrojó ante la declaración pero asintió una vez. La pareja volvió a sumirse en un agradable silencio, no había nada más que decir por ahora. Harry miró de cerca los resultados de su OWL, con sus puntajes enmendados en adivinación e historia de la magia que había obtenido pasaron todas sus clases, aunque con solo una. Destacado en defensa contra las artes oscuras. Pero, con los puntajes mejorados en las otras dos clases, no se sintió avergonzado en absoluto con sus resultados ahora. Ron se veía un poco nervioso cuando los resultados fueron transmitidos al trío, pero murmuró, bueno, al menos mejor que los gemelos. Hermione sonrió a Harry y dijo, Harry, con estos resultados seguramente serás el prefecto de sexto año de Gryffindor. No es que Ronald lo hiciera mal en sus deberes. El último bit fue. Añadió en un tono de voz poco convincente. Ron gruñó antes de levantarse del suelo. Bueno, supongo que entonces te dejaré 2 sesos. Creo que mi madre querrá ver mis resultados. Harry puso los ojos en blanco mientras Ron bajaba las escaleras pisando fuerte. A diferencia de los recuerdos que había experimentado, había compartido la noticia de la profecía unos días después de su llegada a la madriguera. Primero lo discutió con Hermione, y luego invitó a Ron y Ginny a entrar y también compartió la noticia con ellos. Harry ya estaba haciendo correcciones debido a su adición de responsabilidades de prefecto. El capitán de Quidditch tendría que irse, y si resultaba ser demasiado, Quidditch por completo. No hace falta decir que las reacciones a la noticia no habían cambiado mucho en el corto plazo, pero Hermione definitivamente fue más solidaria a medida que pasaban las semanas. Si eso se debió a el tiempo adicional a solas que habían pasado juntos, o simplemente una casualidad, a Harry realmente no le importaba especular. Con sus recuerdos adicionales, su conocimiento mágico era de 2 años avanzaban comparativamente por lo que tenía más confianza en sus propias habilidades mágicas como resultado. Hermione, nadie va a creer que eres la novia de Draco Malfoy. Eres demasiado amable, y no lo suficientemente endogámica para lograrlo. De todos modos, no hace falta ser un genio para. Supongo que es un pequeño mortífago en formación ahora que su padre está en Azkaban. Harry le explicó riendo a Hermione que un brazo le rodeaba el hombro mientras caminaban hacia abajo. Callejón Diagon. Ron y Ginny hicieron muecas ante el comentario innato, pero no pudieron evitar sonreír ante el comportamiento alegre de Harry. De hecho, en general, Harry era una persona mucho más relajada para ser. Alrededor, incluso si trabajó el doble de duro en su magia de lo que lo había hecho antes. Ron intervino emocionado. Hoy Harry, Hermione, vamos a ver la tienda de Freddy George para ver si nos dan algunas muestras gratis. Harry se encogió de hombros y arrastró a Hermione a www. La tienda todavía estaba llena de actividad, pero gracias a una sugerencia de Harry, los gemelos ahora vendían sus productos con un juramento para los clientes que impidieron el uso de sus productos ayudando a los Voldemort. El juramento también tenía la ventaja adicional de romper cualquier imperio o hechizo de un cliente. Podría estar debajo. Los hechizos para esto se habían comprado a los goblins después de investigar un poco por parte de Bill. Harry estaba mirando el polvo de oscuridad instantánea peruano, pensando en tal vez darles una sorpresa a algunos de Ateates desprevenidos. Hermione todavía estaba negando con la cabeza. Después de probar uno de los amuletos del sueño diurno, no había esperado conscientemente las visiones de un mago de cabello negro y ojos verdes, pero no le había importado en lo más mínimo. Sintiéndose un poco descarada, se acercó detrás de Harry y le susurró al oído, ¿encontraste algo bueno? Harry se estremeció por el aliento caliente en su oído, pero se aclaró la garganta y respondió, solo estoy pensando en algunos usos prácticos de algunos de los artículos de la tienda de bromas. Hermione se sonrojó mientras se alejaba. Después de todo, Harry estaba usando pantalones y un suéter hoy, y era bastante obvio cómo el pequeño susurro lo había afectado cuando se volvió alrededor. Harry hizo contacto visual con ella y la atrapó con sus ojos mientras decía en voz baja, no crea que no sé lo que estaba haciendo allí, señorita Granger. Cuando quiera. Para tener esa discusión, sabrás exactamente dónde estoy, de acuerdo. Se había vuelto obvio para Harry en las últimas semanas, y mirando hacia atrás en sus recuerdos, había algo realmente tangible entre ellos dos en ese posible futuro. Si no hubieran elegido a sus respectivos Weasley, tenía la sensación de que habría sido así. Con la madurez y el empuje añadidos de Harry debido a los 2 años de recuerdos, ese equilibrio había cambiado completamente a su favor. Ahora era simplemente cuestión de tiempo y oportunidad. Harry se sentó en el compartimiento de Slughorn con Hermione y una variedad de otros estudiantes selectos mientras el proceso de recolección para el corpulento mago comenzaba una vez más en serio. Slughorn se burló de la pareja de Gryffindor. Harry, me voy. No creo que haya tenido el honor de conocer a tu encantadora joven invitada. Harry se encogió de hombros. La mencioné cuando conocimos al señor. Esta es mi brillante y hermosa amiga, la SR Hermione Granger. Slughorn asintió, incluso cuando sus ojos tomaron con avidez la mosca más nueva de su telaraña. Por supuesto, creo que la llamaste la bruja más brillante de su edad, ¿verdad? Hermione respondió por sí misma, sí señor, pero prefiero el término sangre nueva o bruja de primera generación. Había sido una discusión animada con Harry, que había cambiado su enfoque. Desde la inmediata libertad de los elfos domésticos, hasta una o más reformas generales pero graduales para el mundo mágico. Slughorn miró a Harry antes de responder, creo que es una idea maravillosa. Porque uno de mis estudiantes favoritos en todos mis años en Hogwarts era una bruja New Blood como tú mismo, joven Lily Evans. Tal talento tienen los hombres Potter, para atraer a las brujas de sangre nueva brillantes y hermosas. Espero con ansias la clase de pociones de este año, la SRA. Granjero. Con una última reverencia, Slughorn se alejó, sus ojos ya buscando nuevos objetivos en el compartimiento. Harry tuvo que admitir que incluso con los cambios sutiles que Harry había hecho, y este podría resultar ser el más rentable todavía. NVA, bueno, ahí está, el capítulo 1 de mi relato más reciente. Me atrevo a decir que deberían ser 2 capítulos más para el final del año escolar y un par más para el final del año escolar. Historia.
Tenga en cuenta que los cambios de Harry no son nada inmediatos o directos para cambiar el futuro todavía. Sin embargo, una vez que Harry hace su primera incursión en la política, todas las apuestas se cancelan. Gracias por leer. Deje un comentario al salir. Capítulo 2. Capítulo 2. Descargo de responsabilidad. Es el mundo de JKR, no el mío, y a medida que avanzamos, eso se vuelve más evidente. N vaga, bueno, después de la N vaga en la que sugerí que la abandonaba, de repente encontré las escenas necesarias para prepararme para los siguientes capítulos. Perdón por la larga demora. En este caso, tenía la mayoría escrita hace un tiempo, pero no pude encontrar las musas para terminarla. Harry miró hacia los terrenos de Hogwarts y pensó en las decisiones que había tomado desde que el espejo cambió su vida. Él había salvado a algunos, y no pudo salvar a algunos. Otros utilizan medios encubiertos. Amelia Bones estaba viva, pero había perdido 2 dedos en la mano de su varita y uno de sus ojos gracias a su advertencia tardía a principios de verano. Desafortunadamente, Emma Vance no había sido tan afortunada, ya que se había perdido el mensaje del búho que le salvaría la vida en cuestión de minutos, y tal vez parecía que estaba destinada a hacerlo. Muere esa fatídica noche. Fue de alguna manera una sorpresa que Harry se hubiera encontrado pensando en las consecuencias de sus acciones mucho más de lo que lo había hecho en el pasado. De alguna manera jugando a ser Dios con vidas que no eran los suyos, y cambiar una realidad que era tan vívida en el ojo de su mente, le había otorgado cierta percepción. En general, decidió Harry, no había respuestas simples para las preguntas que estaba haciendo y, como todas las otras cosas importantes, no había soluciones fáciles para sus problemas. Fue todo un cuestión de racionalización, y las mejores intenciones, las fichas caerían como pudieran. Cuando el sexto año de clases comenzó a cobrar fuerza en septiembre y principios de octubre, Harry tuvo que admitir que los pequeños cambios que había hecho en la realidad del espejo eran comenzando a cosechar algunos dividendos positivos. Su primera clase de pociones ya había cambiado de rumbo cuando Harry una vez más recibió el libro del príncipe mestizo, pero cuando se sentó en clase usó un tacto diferente. Harry siguió las instrucciones en el libro, no las notas en los márgenes mientras reunía un intento decente, sino perfecto. Después de que Hermione fuera galardonada con el Felix Felicis, Harry finalmente llamó su atención sobre las notas del libro. Hermione, por favor, lee estas notas y dime lo que piensas. Harry le suplicó en la sala común. Hermione resopló pero consintió. El brillo de su poción ganadora aún era evidente en su rostro y en su sonrisa de mala gana. Después de unos minutos, admitió, estas instrucciones. Parece estar basado en la elaboración de pociones. Si los prueba la próxima vez y funcionan, entonces no le haré pasar un mal rato por usarlos, incluso si todavía es una especie de trampa. Al final, mostrar su desaprobación era simbólico, pero todavía estaba presente. Harry sonrió en respuesta. Parecía que estaba empezando a tener la habilidad de encontrar formas de difundir la bomba de Granger antes de que ella se volviera crítica. Sin pensar demasiado en eso sonrió. Y se lanzó para darle un beso rápido en la mejilla. Gracias, Hermione. El sonrojo de respuesta de Hermione fue casi tan dulce como su aceptación del libro de texto. Harry se lanzó por el aire, dirigiendo el tráfico un poco mientras escudriñaba el cielo en busca de alguna señal de la snitch dorada. Su oponente de Ravenclaw, que sorprendentemente no era Cho, no tenía la experiencia o la racha de locura necesaria para ser un gran buscador. Aunque con sus recientes brotes de crecimiento, su tamaño pronto lo excluiría de esa distinción como bien. Ron detuvo temblorosamente el siguiente disparo de un perseguidor de Ravenclaw antes de ver el destello que conocía también y se lanzó en su persecución. Mientras sus manos se cerraban alrededor de la snitch, bloqueando. Con otra victoria para el equipo de Quidditch de Gryffindor capitaneado por Ron Weasley, Harry recordó los cambios que había logrado desde su realidad de espejo últimamente. Harry aterrizó su escoba en el campo y sus compañeros de equipo y de casa irrumpieron en el campo en su típica celebración. Ron lo encontró un momento después en el scrum y le dio unas palmaditas en la espalda con entusiasmo. Sigue así, amigo, y tendremos la copa de Quidditch fácilmente este año. Tu búsqueda y mi cuidado. Habilidades no serán imparables. Harry simplemente asintió antes de aceptar los abrazos de felicitación de Ginny, y luego uno un poco más largo y posesivo de Hermione. Harry ignoró la mirada de Ginny. Le estaba dando a Hermione y acercó a su mejor amigo de cabello tupido. Descubrió que no era tan difícil ignorar la mezquindad como había esperado anteriormente. La carta era corta y al grano, pero Harry podía ver una opción en el ministerio anterior a Tignis para cambiar realmente el flujo de las cosas. Rufus Scrimgeour iba a tener su oportunidad de hablar con un Harry Potter con la mente abierta, y las cosas estaban a punto de cambiar en una dirección muy alejada de sus cavilaciones anteriores. Ministro, escuché que desea hablar conmigo sobre sus políticas actuales en el ministerio. Estoy interesado en reunirme para una discusión, pero vengo preparado para hacer algo difícil. Decisiones, ya que estoy listo para escuchar y lograr algo productivo por el bien de la Gran Bretaña mágica. HJP. La reunión navideña del Slack Club fue muy diferente a la que había visto a través del espejo. Se balanceaba con algo de música con Hermione, mientras el par de los amigos bailaban mucho más de cerca de lo que solían hacerlo los amigos platónicos. Se fijó una reunión con Scrimgeour para la víspera de Navidad en la madriguera, y sus intentos de sabotear Malfoy había sido un completo éxito hasta ahora. Ron todavía estaba enojado por no haber sido invitado a la reunión del Club Slack, pero Harry no podía encontrar en su corazón sentirse tan mal por una preocupación tan insignificante y trivial. El único. La ventaja de estar con Hermione era que podía relajarse por una noche y simplemente disfrutar del lento baile de cortejo en el que la pareja había estado involucrada durante los últimos meses. Él nunca había adivinado que coquetear con Hermione podría ser muy divertido, y aunque ella no era tan extrovertida como una Ginny Weasley, era más fiera en ese sentido de lo que él nunca lo haría. Había adivinado, podría ser tan, bueno, traviesa era la mejor palabra en la que podía pensar. Con su cheque presionado contra su pecho, suspiró en voz alta, sacándolo de sus cavilaciones. Algo pasa. Hermione sonrió en su pecho antes de responder. No, solo disfruto de un descanso de todo esto por una noche. Se apartó un poco y lo miró a los ojos. Así es como me imaginé. El baile de Navidad va. Solo nosotros, sin distracciones, sin peleas, simplemente disfrutando de la noche estando cerca de alguien que te gusta. El corazón de Harry dio un vuelco ante la declaración antes de que él le rozara la mejilla con los nudillos, en la que ella se inclinó mientras cerraba los ojos. Él se inclinó y rozó los suyos. Labios contra los de ella en una suave caricia antes de murmurar. Tú y yo vamos a tener una charla durante las vacaciones, y voy a manejar un día en el que pueda conocer formalmente a tu padres. Hermione enterró la cabeza en su pecho y casi ronroneó de felicidad mientras la pareja continuaba balanceándose. El resto de la fiesta continuaba inconscientemente más allá del pabellón de Notifícame. Harry se había alojado más temprano en la noche. La Navidad en la madriguera fue un ajetreo de actividad, tal como Harry siempre había asumido que sería. Los adornos flotaban alrededor del árbol y, ocasionalmente, se rompían en alguna extraña canción sobre elfos e hipogrifos. Molly Weasley estaba bastante borracha por beber un ponche navideño especial que Arthur había confundido, y mientras la mujer se burló en voz alta de todos los demás en la madriguera, Harry encontró sorprendentemente fácil ignorarla. Ginny había logrado atraparlo debajo del muérdago, y Harry se encontró usando a Hermione como escudo de los otros Weasley variados, aunque lo hizo. Disfruta hablando con Limas, Tonks, Billy Fleur cuando se cruzaron durante la noche. Harry no se molestó en tratar de convencer al grupo reunido de Malfoy. El arreglo de Snape, simplemente dijo si vuelve a morderte el trasero, no vengas a quejarse de eso. Como era de esperar, Dumbledore había escuchado casi la exacta mismo discurso unas semanas antes. Al caer la noche en la madriguera, un golpe en la puerta sacó a todos de su breve momento de relajación libres de la inminente reanudación de la guerra. Mortífagos concedidos. Por lo general, no llamaba a las puertas, pero uno no podía ser demasiado cuidadoso en momentos como estos. Cuando la S.R.A. Weasley abrió la puerta, se quedó sin aliento al ver a su descarriado hijo Percy, de pie junto al actual ministro de magia Rufus Scrimgeour. Durante un intercambio ruidoso y emocional entre Mal y Percy, Harry se había movido al rango de visión con Scrimgeour y señaló con la cabeza hacia el área del jardín trasero de la madriguera. Harry se echó su pesada capa sobre los hombros y, con una mirada significativa hacia Hermione y los demás, la pareja caminó hacia la fría noche de diciembre. Scrimgeour tenía una apariencia muy leonina que Harry tenía que admitir, pero más allá de la apariencia quería mantener una mente abierta, más allá de sus recuerdos del hombre frente a él. Entonces, ministro, pongamos nuestras cartas sobre la mesa, por así decirlo. Dijo Harry mientras su aliento fluía frente a él en el aire fresco del invierno. Scrimgeour tenía una ligera expresión de disgusto en su rostro mientras procesaba la declaración de Harry, pero se armó de valor y la expresión se desvaneció cuando dijo, voy a ser honesto. Contigo haré de alfarero. Harry tomó su mano para detener al ministro. Puede llamarme Harry, señor. Después de todo es mi nombre. Scrimgeour sacó algo de confianza de la declaración y siguió adelante. Harry, estoy en un pequeño dilema, ¿ves? La posición es tenue, ya que el señor oscuro tiene agentes que acumulan poder en todos los niveles de la institución. Temo que si no puedo hacer una demostración de poder y acción, el ministerio caerá ante el señor oscuro en cuestión de meses. Harry asintió pensativo. Este era un político accesible, incluso si el hombre tenía sus propios intereses personales en el fondo. Estoy dispuesto a respaldar al ministerio en acciones específicas, que personalmente aclarará conmigo de antemano si puede hacer algo por mí. Scrimgeour respiró hondo pero dijo, discutamos de esta única cosa de la que hablas, y luego podemos hacer planes más específicos si me resultan agradables. Harry sonrió. Cada uno de los mortífagos marcados que es capturado y juzgado en el futuro recibe un boleto de ida a través del velo de la muerte en el departamento de misterios. Uno que ya está en Azkaban u otro ministerio en celdas de detención recibe un juicio bajo veritaserum y los votos apropiados y, si es declarado culpable, es enviado a su única recompensa verdadera. Scrimgeour se acarició contemplativamente su tupida barba. Ese movimiento tendría un gran potencial para dañar mi relación con varios de los miembros más conservadores de la Wizarding.
Sin embargo, tu respaldo me ayudaría a conseguir la mayoría, si no todos, de los votos en el bando de Dumbledore. Harry se encogió de hombros. No puedo hablar de las motivaciones de los demás, simplemente las mías. Scribble rodó esa declaración en su cabeza antes de aceptar. Si hago que Arthur salga y actúe como nuestro vínculo, aceptaría hacer un juramento recíproco conmigo. Una vez que entienda la redacción, ¿verdad? Harry asintió con un asentimiento, y en cuestión de momentos los juramentos se intercambiaron y su primero de varios movimientos políticos ya estaba tomando fuerza. En la oficina de Dumbledore, Harry tuvo que admitir que, aunque el trato final que ambos habían logrado no era el ideal, le dio lo que necesitaba. Ahora para hacer un buen manejo con Dumbledore. Esto probablemente resultaría mucho más problemático. Harry, no puedo condonar tus acciones con Rufus. Puede parecer que tiene los mejores intereses de Magical Britain en mente, pero sus ambiciones y modus operandi en el pasado no. Apoya eso. Dumbledore lo criticó gentilmente. Harry asintió pensativamente pero no retrocedió. Lo entiendo, señor, pero ha sido mi experiencia que los políticos usan a aquellos que no están dispuestos a actuar. Al menos eso ha sido así. El caso para mí. Entonces, al sacar a varios jugadores poderosos de la mesa y agregar un elemento de disuasión a los asistentes, podríamos cambiar el equilibrio de la guerra contra Voldemort, cuando sea. Obvio que ha estado ganando en casi todos los aspectos desde su regreso. Dumbledore frunció el ceño antes de intentar un tacto diferente. Si estas leyes hubieran estado vigentes durante la Primera Guerra, nunca hubieras tenido la oportunidad de conocer a Sirius. Harry puso los ojos en blanco, en un movimiento muy adolescente, incorrecto, habría significado que Sirius había sido liberado, sin una marca oscura presente, y cualquier interrogatorio habría. Lo liberó de sus malas acciones. Dumbledore hizo una mueca, pero tuvo que estar de acuerdo, incluso si no reconoció externamente esta realidad. Tantas familias rotas serán creadas por esta nueva ley, Harry, seguramente puedes ver el valor de evitar eso. Harry negó con la cabeza, siempre tratando de salvar a los culpables, a expensas de los inocentes. Un rasgo que le ha costado a su familia en el pasado, si no me equivoco, profesor. Dumbledore se puso tan blanco como una sábana mientras susurraba. ¿Cómo sabes eso? Harry se puso de pie y le dio la espalda a Dumbledore. Eso es irrelevante, señor, pero no espere cometer los mismos errores que usted. Volviéndose, agregó, estoy seguro de que haré el mío. Errores, pero no desperdiciaré mi culpa en aquellos que ya no la merecen. A Harry le pareció como si alguna carga que el viejo mago había estado cargando durante mucho tiempo se resolviera y asintió con más firmeza. Entiendo a mi chico, e incluso sí. No estoy de acuerdo, no intentaré detenerte más. La casa de los Granger era una casa agradable, pero bastante discreta, de clase media alta en un vecindario tranquilo. Había una gran biblioteca, con espacios en blanco en las paredes, lleno de viejos dibujos de creías y varios informes de calificaciones impecables de los momentos educativos mundanos de Hermione. Wendell y Mónica Granger se parecían mucho a su casa, bastante discretos, pero de ninguna manera podían confundirse con la calidad de los parientes muggles de Harry, ya que eran gente genuinamente cálida y feliz. Un pequeño contingente de la orden estaba fuera en la fría tarde de diciembre, pero dada la falta de información disponible sobre los Granger para todos, excepto para los más cómodos con él. Mundo Muggle nunca se había considerado un objetivo de alto perfil. Harry estaba en el estudio de Wendell sintiéndose algo incómodo pero no terriblemente mal, mientras abordó el tema de salir con Hermione con su padre. Ya ve, S.R. Granger, me he dado cuenta de lo mucho que me preocupo por Hermione, y aunque no le estoy pidiendo permiso, le estoy explicando por qué voy a empezar el proceso de formalizar nuestra amistad en lo que espero sea una relación duradera. Harry se frotó las manos mientras colocaba todas sus cartas sobre la mesa, por así decirlo. Wendell se frotó la barbilla durante un largo momento antes de responder. Harry, si no creyera completamente que mi hija se ha interesado por ti con intenciones similares, te amenazaría ferozmente por hablar tan claramente en mi presencia. Harry se sintió algo incómodo cuando Wendell se acercó a un armario, sacó una jarra y una pequeña botella de whisky, se sirvió un poco y se lo bebió de un trago. Sin embargo, ella siente mucho por ti, un sentimiento profundo que no puedo admitir tener hasta que fue varios años mayor que ella o tú, y conocí a Mónica en mi pasantía. Después de la Universidad de Odontología. Trata bien a mi pequeña y tendrás una verdadera joya con la que pasar el resto de tu vida. Harry asintió solemnemente pero sonrió aliviado mientras estrechaba la mano de Wendell antes de pedirle ayuda para buscar la oreja de Hermione. La pareja ahora oficialmente saliendo estaba en un carruaje tirado por el teatro en el camino de regreso a Hogwarts cuando Harry finalmente abrió su copia del diario El Profeta, que todavía estaba pregonando el respaldo personal del ministro del niño que vivió, y el impacto que tuvo en el ministerio en general. Ministro obtiene una victoria contra las fuerzas del que no debe ser nombrado. Después de una dura batalla política, el castigo para los mortífagos marcados y condenados ahora era la muerte a través del velo de la muerte y el ministerio con la ayuda de los duendes de Gringotts. Y una tarifa de buscador del 2% tomada del 10% que el ministerio podría tomar legalmente de la propiedad de un mortífago condenado. Un apéndice del ministro para hacer que algunos de los asistentes de la cerca se sienten. Retroceda y piense dos veces sobre posibles lealtades. Hermione resopló en protesta. Honestamente, hacer tratos con los políticos solo invita a toda una serie de posibles problemas, Harry. Harry se frotó el cuello y respondió, no estoy en desacuerdo contigo, amor, pero pensé que era mejor que dejar que me dispararan como lo hicieron Fay y Umbridge la última vez. Año. Al menos así tendré acceso a entrenamiento y recursos, mientras Voldemort recibe un golpe donde más importa. Sus seguidores más fanáticos no están disponibles para rescatarlos como el año pasado. Hermione miró a Harry pensativamente, con la boca un poco abierta en silencioso asombro. Nunca había pensado en él como un estúpido. Pero hubo momentos en que su falta de intelecto, la curiosidad y su disposición a pensar antes de saltar la habían irritado mucho. Su argumento para hacer el trato con el ministro, el mismo trato que ella le había ayudado a formar, de repente iluminó una nueva faceta de su novio que, francamente, descubrió que era sexy como el infierno. Sus labios encontraron los de él un momento después antes de dejar escapar un indigno cuando Harry le pellizcó el trasero. Harry le sonrió, quitando el pinchazo del pellizco. Ah, señorita Granger, tal comportamiento es totalmente impropio para un prefecto. Con una mirada pensativa burlona, ¿quién sabía que realmente involucrar a mi cerebro era tan excitante para Hermione? Hermione se sonrojó y enterró su rostro en el pecho de Harry antes de darle un manotazo en el brazo. Tienes suerte de que te aguante, Harry. Harry se rió cuando el carruaje se detuvo. Silenciosamente desterró el papel y recogió todas sus cosas antes de tomar la mano de Hermione y continuaría agradeciendo las deidades que hicieron que eso sucediera para mí. La mente de Hermione estaba corriendo al día siguiente sobre la información que Harry le había confiado. Había una habitación en el departamento de misterios que contenía un espejo que mostraría al individuo un futuro posible. Todos los cambios en Harry ahora tenían mucho más sentido y, sin embargo, no podía culparlo por lo que estaba intentando. Eso no fue para decir que estaba de acuerdo con todos sus movimientos, pero que lo amaba y confiaba en él, lo que sentía que era correspondido ahora que él lo había compartido con ella. Si alguna vez notaba que él iba por un camino demasiado oscuro, se lo diría y confiaría en su amistad, y esperaba que la relación lo guiara hacia algo mejor. Siempre había habido un poco de toma y daca entre ellos, que ahora apreciaba como una buena base para su relación. El compromiso en las pequeñas cosas siempre había sido uno de sus puntos fuertes. El invierno escocés fue fanfarroneando durante los siguientes meses, y aunque el fervor inicial por las nuevas leyes de los mortífagos fue fuerte, también se desvaneció como lo hizo el invierno. Fue una primavera. Día en que Harry vio a Mundungus Fletcher empeñando artículos robados en Hogsmeade. Mundungus escuchó un extraño zumbido justo antes de que un frisbee con colmillos aterrizara a sus pies, rociándolo con tierra y barro, preparándose para meterse en un idiota de Hogwarts. Estudiante se congeló cuando vio a Harry Potter apoyado contra la pared del edificio más cercano con el asesinato en sus ojos. Bueno, Mundungus, alguien ha sido un imbécil muy travieso, ¿no es así? Empujándose de la pared, caminó junto a Fletcher y continuó, voy a fingir que no robaste nada de la casa de mi padrino fallecido si me das ese relicario bien. Allí, y un juramento de nunca volver a poner un pie en ninguna de mis propiedades sin mi permiso expreso. Dijo Harry casualmente con su varita en la mano pero sin señalar nada en particular. Mundungus tenía un sentido de autoconservación finamente perfeccionado, un rasgo que lo había salvado en múltiples ocasiones en el pasado, cuando algunos de sus tratos más turbios se arruinaron. La varita estaba fuera después de sacarla con cuidado de una funda y su juramento salió un momento después. Poco sabía que el juramento rápido que tomó le había salvado varios de sus pegajosos dedos. Harry tuvo que admitir que Malfoy no era más que persistente mientras obligaba a Bezoar a tragar por la garganta de Ron. No le preocupaba que su amigo pelirrojo muriera, y su fe era recompensado como Madame Pomfrey afirmó que estaría bien. Ron se revolvió en la cama inquieto y gimió, ella Hermione. Hermione miró a Harry confundida antes de preguntar en voz alta, ¿por qué iba a decir mi nombre? Harry se encogió de hombros y miró a Mally quien le explicó con una gentil y expectante sonrisa en su rostro, estoy seguro de que es porque tiene fuertes sentimientos por ti, querida niña. Hermione arqueó la ceja, ¿desde cuándo Mally la había llamado querida niña? Bueno, eso es desafortunado para él, no. Mally fanfarroneó en voz baja, pero no protestó más cuando Harry dijo con confianza, bueno, creo que probablemente deberíamos dejar a los Weasley para que atiendan a Ron. Señora Pomfrey, por favor envíe. Decirnos si algo en la condición de Ron cambia. Este es un momento para que la familia esté unida, concluyó Harry con un tono de firmeza. Mally parpadeó sorprendida cuando Harry, Hermione, Remus y Tonks abandonaron silenciosamente la enfermería, pero incluso ella pudo leer entre líneas en su declaración. O los Weasley eran la familia en cuestión, o los otros cuatro eran, o ambos eran. Independientemente de las opciones, Mally de repente sintió que acababa de perder algo precioso, incluso si no podía definirlo.
Dumbledore miró a Harry con gravedad mientras decía, no es un asunto que deba tomarse a la ligera esta noche, Harry. Es muy probable que uno o los dos moriremos por la búsqueda de un Horcrux esta noche. Yo. Debo pedirle que cumpla con todas las solicitudes que pueda hacer, o no puedo permitirle en buena conciencia que se una a mí. Harry se encogió de hombros. Ciertamente cumpliré todas las solicitudes que sean razonables, señor. Hacer que siga órdenes, sin pensarlo, parece ser peligroso para los dos y no me importa. Diciéndolo, profesor. Dumbledore no parecía satisfecho con la respuesta de Harry, sin embargo, descubrió que no era inesperado en base a la nueva actitud que el joven estaba mostrando en los últimos años. Meses. Muy bien, debemos tener cuidado de que no nos vean. Me apareceré en Hogsmeade, y de allí al lugar que he descubierto. Harry frunció el ceño. Usemos hechizos de desilusión antes de irnos, señor. Menos posibilidades de que nos vean en Hogsmeade. Dumbledore sintió una vez. Muy bien, ahora, como ya te dije una vez, trata de recordar respirar. Harry hizo una mueca pero estuvo de acuerdo. La aparición por uno mismo no era incómoda, a diferencia de la aparición de lado, que era como ser apretado a través de un tubo muy pequeño. Con suerte, por. Harry pensó que al final de la noche ambos todavía estarían respirando, porque si lo estaban, la guerra estaba a punto de dar un gran giro a favor de la luz. Nota de la autora. Bueno, el tiempo vuela en esta historia. Me imagino que no quedan más de 3 capítulos mientras narramos el final del sexto año, el verano y la campaña de Hallows. Que puede o no estar centrado en Hogwarts. Estén atentos y gracias por todas las reseñas. Capítulo 3. Capítulo 3. Descargo de responsabilidad. Es el mundo de Juan y solo lo estoy usando para mis propios dispositivos, libre de cualquier beneficio o beneficio potencial más allá del disfrute general. Nota de autor. En este capítulo, verá el arte de la guerra de un Moody contemplativo de Holoco a través de algunos flashbacks de entrenamiento y cómo eso afecta al liderado por Draco Malfoy. Invasión de Hogwarts. También verás cómo funciona la caza de Horcrux a la cueva, y donde esto nos deja dirigiéndonos al año de las sagradas canon. Este es el capítulo donde el tren realmente deja las vías del canon. 9 meses antes. Harry miró a Holoco Moody con interés mientras la pareja se preparaba para su primera lección de magia de combate en una sala de práctica poco utilizada en el número 12 de Grimmauld Place. Sus recuerdos. Consideró al viejo hombre como un aliado potencial, pero nunca había estado lo suficientemente cerca del hombre en ese futuro alternativo como para saber realmente si eso funcionaría. Con solo semanas hasta él. Al comienzo del trimestre, Harry quería expandir en gran medida su repertorio de hechizos y su método de cómo atacar a los mortífagos. Él tenía sus propios planes desarrollados sobre cómo lidiar con Voldemort. Muchacho, necesitas entender algunas cosas antes de que comencemos a entrenar. En la última ronda con Lidl, perdí muchos buenos amigos porque jugué las cosas demasiado bien y dejamos que los seguidores se salen con la suya. Explicó Moody mientras pisaba fuerte con su pata de palo. Harry asintió, y algunos de los recuerdos de Dumbledore en su pensamiento de los juicios del mortífago. Moody gruñó, sí, y si hubo algo que aprendí una vez que tuve la oportunidad de hacer un balance y mirar hacia atrás en esas pruebas, fue lo cansados que estaban todos de la muerte. Por supuesto, sí. Tenía que hacerlo de nuevo. Había matado a los bastardos yo mismo, en lugar de dejarlos andar libres como la mayoría de ellos. Albus fue muy persuasivo de que la única forma de terminar la guerra era para poner fin a la matanza. Pero Potter, la única forma de acabar realmente con la guerra es matar a todos y cada uno de los bastardos consanguíneos que han sido marcados, los otros que no están marcados. Ve donde el viento los lleve. Harry asintió con una mueca. Imágenes de la batalla de Hogwarts bailaron en su mente. Solo la familia Malfoy parecía ser seguidores reacios de Voldemort en ese momento. Por supuesto, había otras consideraciones en su lugar. Moody continuó, Potter, trabajaremos para desequilibrar los términos del ataque a su favor siempre que sea posible para evitar la pérdida de vidas de su lado. También lo adaptaremos a usted. Con todas las cosas malas que he aprendido en mis años como Aure, magia tan desagradable que los mortífagos tendrán una nueva cara a la que temer cuando intenten dormir por la noche. Era hora. Dumbledore fue reemplazado por un macho más joven dispuesto a tomar la pelea de todos modos. Harry simplemente se levantó de su asiento y miró a Moody. Bueno, entonces, será mejor que comencemos. No. En la actualidad, Draco Malfoy estaba comenzando a desesperarse de que alguna vez arreglara el gabinete que desaparecía, y el señor oscuro había prometido un castigo sumamente inventivo para todos los Malfoy. Si fracasa en su tarea. Poco sabía el que Dobby, el elfo doméstico y Harry Potter eran los que hacían su trabajo tan difícil a altas horas de la noche después de que trabajaba durante horas en él. Sala de requisitos. Tal había sido el estado de cosas de Malfoy más joven durante meses, y tal había sido el triste estado de sus habilidades de observación que lo había echado de menos. Esta noche era su última oportunidad para reparar el gabinete, y parecía que los dioses le sonreían como la última pieza del gabinete que lo había estado molestando por última vez. 2 semanas finalmente decidió cooperar mientras se deslizaba en su lugar apropiado. El brillo apagado del gabinete indicaba éxito. Suspirando de alivio, sacó un pequeño paquete de su capa y lo golpeó con su varita antes de enviarlo a través del gabinete con el código apropiado y las instrucciones para prepararse para la invasión de Hogwarts. Harry Potter observó desde debajo de su capa de invisibilidad este evento, y los eventos que se avecinaban esa noche eran algo que no veía cómo cambiar. Dumbledore estaba muriendo, y el viejo mago quería que su muerte significara algo. Por supuesto, si no se había vuelto obvio en los últimos meses, Harry Potter solo hacía algo si era lo inteligente que se puede hacer. El tiempo diría esta noche si Draco Malfoy sobrevivía a la noche sin un recordatorio de su orgullo. Cuando Malfoy salió de la habitación, Harry giró a su izquierda y apareció Dobby. Dile a Hermione que todo sucede esta noche y que envíe el mensaje a las personas adecuadas. Harry miró la cueva junto al mar. Dumbledore estaba de pie a su lado. Ambos magos estaban decididos a lograr cosas diferentes, aunque no se podía saber con solo mirarlos. Después de que Dumbledore usó su sangre para abrir una entrada oculta, Harry inmediatamente mencionó algo que no tenía en sus otros recuerdos. Señor, ¿cómo podemos estar seguros? Esto no es un Horcrux falso. Dumbledore hizo una mueca. Tristemente, Harry, los engaños de Voldemort hacen que este sea un escenario muy probable para una trampa. Sin embargo, el ego de Tom siempre ha sido su debilidad, y su Horcrux en una cueva que solo los muggles muertos hace mucho tiempo probablemente sabrían, le impediría poner las mejores protecciones a su disposición. Harry se tocó la barbilla pensando, ¿hay algún hechizo que podamos usar para identificar un Horcrux? Dumbledore frunció el ceño mientras pensaba, me temo que no como tal. Sin embargo, solo en presencia de otro Horcrux podríamos precipitar una reacción mágica de algún tipo. Harry tomó aliento. Entonces, ¿no debería el Horcrux responderme entonces? Dumbledore se congeló. Harry, ¿por qué asumirías que eres un Horcrux? Harry negó con la cabeza. Grimmauld Place tiene una biblioteca muy grande de objetos oscuros. Descubrí lo suficiente sobre las cicatrices de maldición para saber que lo que tengo no es una cicatriz de maldición, sino una marca de un ritual de Horcrux. Me imagino que es por eso que la reacción violenta de la destrucción del diario no me hizo más daño. Dumbledore frunció el ceño mirando hacia el pequeño lago dentro de la cueva. Te has guardado mucho para ti, Harry. Harry resopló. No tengamos esta discusión ahora, profesor. ¿Cómo podemos forzar una reacción? Dumbledore suspiró pero consintió. En teoría, al lanzar cualquier magia al Horcrux debería responder. Harry asintió y sin más fanfarrias lanzó uno de los especiales de Arogas de Moody, una amplia maldición cortante. Dumbledore arqueó la ceja ante el silencioso lanzamiento antes del hechizo. Salpicaron inofensivamente sobre la palangana que contenía lo que supusieron que era el Horcrux. La pareja miró por un largo momento antes de que Dumbledore suspirara. Tenía tantas esperanzas de que este no fuera otro callejón sin salida. Harry se encogió de hombros. No es una pérdida total, señor. Ahora ambos sabemos que el otro sabe que mi cicatriz es un Horcrux. Dumbledore frunció el ceño pero asintió con la cabeza. De hecho, regresemos a Hogwarts y busquemos otras vías para el éxito. Harry estuvo de acuerdo y mientras despejaban la pared exterior de la cueva, la pareja desapareció con un suave estallido. Fenrir Greyback no podía creer el lío absoluto que estaba resultando la supuesta invasión de Hogwarts. Los Carroll ya estaban perdidos, literalmente, la pareja se había desvanecido. Por un pasillo muy oscuro y aún no había reaparecido. Hudson y Mulciber se habían comprometido con una bruja de cabello rosa, y un rostro familiar en uno era Remus Lupin, un hombre lobo de gran talento que él mismo había mordido todos esos años atrás. Por los sonidos que podían escuchar en la distancia, no parecía que a sus camaradas les fuera nada bien. Si Fenrir tuviera un mejor conocimiento de Hogwarts, se habría dado cuenta de que todas las pequeñas trampas y ataques estaban conduciendo al gran grupo restante de mortífagos hacia él. Torre de astronomía. Siendo el director de Hogwarts, Dumbledore sabía que había 15 mortífagos dentro de las salas de la escuela. Al ver que un gran porcentaje de los 15 estaban todos en la torre de astronomía, Dumbledore convocó a un par de escobas. Vamos, Harry, parece que hay una especie de plaga con la que debemos lidiar. Harry sonrió. Oh, entonces el pequeño gabinete de Malfoy era algo de lo que preocuparse después de todo, director. Dumbledore le entregó la escoba a Harry pero el comentario le hizo detenerse. ¿Estás al tanto de lo que el SR Malfoy ha estado intentando hacer? Harry puso los ojos en blanco cuando la pareja tomó el aire. Por supuesto, no recuerda que dije, profesor, sé que Malfoy está tratando de matarlo a usted y a cualquier otra persona que se interponga en su camino. La barba de Dumbledore se crispó. No sabía que tuvieras tanta comprensión y conocimiento para acompañar tus convicciones. Harry se encogió de hombros mientras volaba por los aires con Dumbledore a su lado. No es mi problema, pero puedes estar seguro de que he hecho los preparativos en caso de que algo así suceda. Dumbledore frunció el ceño pensativo mientras la pareja volaba rápidamente hacia la ventana de la torre de astronomía. Había demasiadas variables introducidas por Harry en este momento para hacer cualquier otra cosa que no sea reaccionar a medida que se desarrollaban los acontecimientos. Sabía que esta noche no iba como ninguno de sus maestros esperaba, y cuando se unió a sus compañeros mortífagos en la base de la torre de astronomía. Irónicamente supuse que Potter tenía algo que ver con eso.
Una vez más se maldijo a sí mismo por haber sido puesto en su situación actual, un voto inquebrantable de ayudar a Draco Malfoy a matar al mago más grande de su época. Quizás reflexionó, si no hubiera sido un joven tan inadaptado, habría buscado en otra parte además del señor oscuro después de que Lily lo rechazó. Snape se burló de Fenrir antes de ver a un Draco con la mirada temblorosa a un lado, haciendo todo lo posible para mantener su distancia de los demás. Este es un gran lío en el que se han metido todos, ¿no es así? Dijo Snape sedosamente. Greyback soltó una risa cruel. ¿Qué pasa, Sabiras? Temeroso de que tu amo Muggle no te dé un aumento. Snape volvió sus ojos oscuros e insondables hacia el hombre lobo. Al contrario, más bien estoy asombrado de lo mal que has ejecutado los planes del señor oscuro, atrapado en una torre, con tú. Solo escapar hacia arriba. Lamentablemente, careces de la habilidad mágica para volar como la domina nuestro señor. Te sugiero que hagas lo que te digo y escaparemos de la manera que te digo. Para. Draco finalmente habló. ¿Cómo podemos escapar, profesor? Dudo que el pasaje oculto que tomó para llegar aquí funcione para todos nosotros. Snape simplemente negó con la cabeza. A diferencia de ustedes, Sr. Malfoy, he sido cuidadoso en mis observaciones del año pasado, y como profesor estoy al tanto de los detalles de seguridad sobre el castillo, a la que un simple estudiante no tendría acceso. Snape sabía lo que vendría después, llevaría a los demás a la cima de la torre de astronomía y esperaría la aparición de Albus. De una forma u otra el lado luminoso estaría sufriendo de una pérdida esta noche, ya sea por el fracaso de Snape o por la muerte de Dumbledore. Sería una noche que recordaría con angustia, o una noche en la que tendría una eternidad para pensar si le creían a Albus. De cualquier manera, sabías Snape, un hombre con más coraje que la mayoría, sintió un cosquilleo de aprensión recorrer su columna vertebral. Harry y Dumbledore aterrizaron en el nivel superior de la torre de astronomía. Podían escuchar a los mortífagos en una conversación en voz alta unos pisos más abajo. Profesor, ya le dije, tome precauciones para lidiar con Malfoy. Porque si no, un grupo de mortífagos serían llevados en manada a la torre de astronomía, sin una ruta de escape aparente. Harry se encogió de hombros con indiferencia. Dumbledore pareció perdido por un momento antes de decir, Harry, debo ser completamente honesto contigo. Mi mano, o más bien los restos de mi mano, son la única señal externa de un maldición con la que me he infectado tras la destrucción del anillo Horcrux que hemos hablado. Solo tengo unas pocas semanas más para que me quede postrado en la cama y no sirva para nada. Alguien le pedía a Sabias que hiciera el acto, por así decirlo, y al hacerlo se congraciara con Tom. Harry se pasó una mano por el pelo, ya sabía todo esto, pero esperaba mostrarse más competente y más independiente resultaría en el viejo mago compartiendo más de sus teorías y conocimientos con él. Decidiendo arriesgarse, Harry silenciosamente envió un hechizo de desarme a Dumbledore y se sintió aliviado cuando la varita mayor voló libre de su mano y convocó la varita a su mano. Lo he sabido por un tiempo, señor, y aunque no tengo ninguna intención de usar la varita, es mejor en mis manos que en las manos de un mortífago al azar, ¿no crees? Dumbledore se acarició la barba antes de asentir. Harry, no temas usar la varita si te permite a ti o uno de tus amigos sobrevivir a esta guerra que de otra manera no lo haría. Es un gran herramienta, y solo las intenciones del usuario son lo que importa. Lamentablemente la mayoría de los que tienen la varita han sido menos que honorables con sus intenciones. Metiendo la mano en su túnica, sacó otra varita. Afortunadamente siempre tengo mi varita original a mano, en caso de que ocurra lo peor. Harry hizo una mueca antes de sacar su capa de invisibilidad de una bolsa de piel de topo que había adquirido unos meses antes en un viaje a Hogsmeade. Señor, todavía hay tanto que necesito. Sé que solo tú puedes decirme. Dumbledore sintió sorprendentemente que ahí está mi chico, pero te he dejado varios recuerdos y un folio de mis notas que tendrás la oportunidad de usar en los próximos años. Ensayos. Ha superado todas mis expectativas para ti en el último año, y puedo seguir adelante con la próxima gran aventura sabiendo que dejo nuestro frágil pequeño mundo en buenas manos. Harry de repente se sintió ahogado por el viejo mago. Sus pensamientos sobre la línea de tiempo anterior también estaban manchados por una versión aterrorizada y algo más perezosa de sí mismo. Viendo el mundo. Aunque los ojos de Dumbledore brevemente, de alguna manera pudo envolver su mente alrededor de las acciones de Dumbledore, incluso si no podía condonarlas. Harry se cubrió el cuerpo con la capa y susurró, lo extrañaré, señor. Los ojos de Dumbledore brillaron a la luz de la luna y respondió a la ligera, como te extrañaré, y tus interminables rebeliones adolescentes, que me muestran al gran hombre que tú. Se están volviendo. Harry resopló en voz baja antes de que Dumbledore exhalara profundamente, casi relajado, mientras los pasos se acercaban por la escalera de caracol hasta la cima de la torre. El grupo de mortífagos se apiñó en el último piso de la torre de astronomía, todavía mirando al viejo mago con cautela a pesar de que lo superaban en número. Draco. Avanzó temblorosamente y susurró, Expelliarmus. La varita real del director voló libre de su agarre, y Harry contó a Draco entre los que no sobrevivirían a la guerra si tuviera alguna opción en el asunto. Greyback se dio a carcajadas de Dumbledore, desarmado, por un pequeño sexto año nada menos. Dumbledore debe estar realmente deslizándose. Dumbledore simplemente respondió, he luchado peor que tu Fenrir durante muchos años de mi larga vida. No creas que tu sadismo me asusta en lo más mínimo. Greyback se estaba preparando para replicar cuando Snape dio un paso adelante. Adelante, Draco, déjame mostrarte cómo uno despacha las molestias entrometidas. Dumbledore notó la vacilación incluso entonces en el paso de Snape y silenciosamente suplicó, Sabias por favor. Snape asintió para sí mismo antes de acercarse a unos pocos pies y con una repentina mirada de repulsión en su rostro siseó, Avada Kedavra. Harry solo podía adivinar para qué era realmente la mirada de repulsión cuando Dumbledore se lanzó sobre el borde de la gran ventana de la torre. Su cuerpo sin vida aterrizó con un golpe carnoso cerca de la base de la torre. Snape miró a los demás y dijo, venid con Dumbledore fuera, es posible una aparición a corta distancia en el terreno. Con las protecciones debilitadas. Podemos hacer nuestro escape. Mientras los mortífagos corrían por los terrenos de Hogwarts, Harry los persiguió y envió maldiciones progresivamente más poderosas, eliminando a un par, pero además estaba enviando una mensaje a Snape y Malfoy, que si bien él aceptaba la necesidad de sus acciones, pagarían una penitencia por hacer lo necesario. Los dos últimos en cruzar las líneas de protección fueron Snape y Malfoy, así que Harry envió su mensaje con una maldición cortante oscura al límite. No tenía mucha potencia, por lo que cualquier marca que quedara sea superficial y, sin embargo, sirva como un recordatorio de sus acciones cada vez que se miran al espejo. Draco gimió lastimeramente cuando el corte en su mejilla hacia arriba se inclinó a través de su ceja y su frente se conectaron. Mientras tanto, Snape hizo una mueca cuando el corte pareció tomar un trozo de su oreja izquierda, pero por lo demás no se vio afectado cuando agarró a Draco y la pareja desapareció en la noche con un estallido. Harry agarró la varita de Sauco con fuerza y arremolinó la capa de invisibilidad sobre su cabeza una vez más, desapareciendo en la noche y dirigiéndose hacia un sorprendido y silencioso Hogwarts. Harry apareció en el ala del hospital para recibir un informe de estado. El Hermione habían preparado un escenario tan sigiloso para algunos de los mejores en el del año anterior. Había aparecido. Era improbable para Hermione que ocurriera una invasión de los mortífagos a gran escala en Hogwarts, y tenía razón. La pequeña fuerza enviada a la escuela estaba allí simplemente para causar algo de destrucción selecta y, con suerte, ayudar a Draco y asestarle al lado luminoso un golpe paralizante. ¿Cómo se ve Hermione? Harry preguntó a sus novias de cabello tupido que se habían ido, un lugar que había estado desocupado un momento antes. Hermione respondió perdiendo el ritmo. Los hermanos Carrow, Hudson, Mulciber, son capturas confirmadas. Tengo a Limas, Tonks, Vilifleur limpiando los pocos. Enganchado en el terreno. No hay víctimas de nuestro lado que informar, aparte del director. Harry asintió pensativamente antes de que MC Gonagal y Flitwick entraran apresuradamente en la enfermería, ambos luciendo agobiados y algo angustiados. MC Gonagal se volvió hacia Madame Pomfrey. Por favor, dime que no es verdad, papi. Albus está muerto. Madame Pomfrey sollozó pero asintió. Lamentablemente se ha ido. Parece haber sido una maldición asesina desde corta distancia. Harry intervino en este punto. Profesor, me habló esta noche cuando salimos del castillo y me explicó lo que iba a suceder. Aparentemente su mano fue el resultado de una lenta actuación y una maldición fatal que significaba que estaba solo un par de meses de estar completamente postrado en la cama y poco después de morir. El profesor Snape había entrado en un irrompible. Prometió con Narcisa Malfoy ayudar a su hijo a completar una tarea que Voldemort le había propuesto. Flitwick se acercó y agarró la mano del profesor de transfiguraciones de aspecto dudoso cuando intervino. Esta tarea era matar a Albus entonces. Harry se encogió de hombros con una mirada desconsolada en su rostro. Aparte de preguntarle a Malfoy o Snape, solo podemos asumir que sí. Pero es importante distinguir que se trataba del profesor. La elección de Dumbledore no quería morir en una cama. Su muerte era un golpe para nuestra causa en todos los sentidos. Tal como está ahora, Snape debería poder ayudar a nuestro lado desde dentro del campamento de Riddle, y nunca se sabe cuándo será útil. Los labios de MC Gonagal se adelgazaron en una pequeña línea antes de asentir una vez. Una curvatura de sus labios traicionó la confusión emocional que estaba sintiendo. Mirando a Hermione, preguntó, SRA. Granger, te escuché discutir con el SR Potter que tú y algunos otros habían logrado capturar a algunos de los invasores. Me gustaría mucho tener la oportunidad de dar al menos uno de ellos, una parte de mi mente antes de que los despidas. Hermione respondió en voz baja, si encuentras a Limas o Tonks, ellos pueden arreglar algo para ti. MC Gonagal inhaló una vez antes de darse la vuelta y salir de la enfermería, mientras el profesor Flitwick tiraba de ella mientras sostenía su mano. El funeral de Dumbledore fue el mismo gran espectáculo que Harry había recordado del posible futuro, con una amplia variedad de invitados y dolientes que coincidían con el del hombre ecléctico. Estilo personal. Hermione se sentó a su derecha, su rostro había estado enterrado en su hombro durante la mayor parte del funeral, sus lágrimas habían empapado su camisa, pero se sintió muy tranquilo solo por el mero
Contacto que ella ofreció. Albus Dumbledore era en gran medida un anciano manipulador que había manipulado una gran parte de la Gran Bretaña mágica durante los últimos 50 años. Sin embargo, también era un hombre que había mirado hacia el abismo, y aunque lo miró hacia atrás, nunca llegó a estar completamente absorto en sus profundidades. Incluso al final, había sorprendido. Harry, incluso con su conocimiento futuro, el anciano había cambiado las cosas, aunque solo fuera gracias a su ayuda. En lugar de ser un avaro con sus conocimientos y su caché, había venido. Al final y sus notas y recuerdos habían agregado mucho contexto para la próxima búsqueda de Horcruxes. Por supuesto, Harry ya se había deshecho de la diadema de Ravenclaw, el diario, el relicario de Slytherin y su propia cicatriz a través de un oscuro ritual que encontró en la biblioteca de Grimmauld. Lugar. El anillo Gaunt había sido destruido por Dumbledore, que acababa de dejar la taza de Hufflepuff y Nagini. Con la probabilidad de que Voldemort la tuviera en un extenso. Protección mágica, una vez más se reduciría a una batalla final, que probablemente sería en Hogwarts. Los preparativos avanzaban y, con suerte, Skringoeus sobreviviría con un ministerio más competente para vigilar la guerra y evitar cosas como los nacidos de Muggles. Campos de concentración. Harry se rompió de su mirada de 1000 millas cuando Hermione gimió. Va a empeorar antes de que mejore. No. Harry suspiró, probablemente, pero me gustaría pensar que nos hemos preparado para sobrevivir y poner fin a la estúpida intolerancia que causa todo esto de una vez por todas. Hermione se apartó y miró para ver a los Weasley todos unidos. Eran su propia unidad familiar separada, tal como ella y Harry se habían convertido. Una vez ella. Padres estaban a salvo fuera del país, entonces podría concentrarse en su tarea, asegurándose de que ella, Harry y sus amigos sobrevivieran para contar la historia de cuando Lord Voldemort hizo su jugar por la supremacía de Gran Bretaña y fue rechazado por Harry Potter y sus amigos. Nota de la autora. Ok, tenemos la configuración para los dos últimos capítulos que imaginé. El próximo capítulo vendrá con más detalles sobre lo que Harry encontró en la biblioteca de Grimmauld Place. Como el temido año del Horcrux no sucederá como en el canon, y como les irá a todos los personajes en los próximos capítulos. Alerta de spoiler: Voldemort muere. Página 12. Capítulo 4. Capítulo 4. Descargo de responsabilidad. Es el mundo de JKR, no el mío, y no reclamo ningún derecho sobre nada de él para obtener una ganancia o cualquier otra ganancia potencial más allá de mi propio disfrute personal. Y el disfrute de quienes lo leen. N. Vaga, todavía no he visto de HPT1 y no tengo intención de ver PT. 2. Cuando salga y, francamente, no sé si alguna vez lo haré. Siéntate y disfruta del penúltimo capítulo de este cuento. 3 de julio de 1997, 4 de la tarde, hora local de Londres. Hermione Granger pensó en el otro futuro posible que le habían dado a través de Harry. Tenía que admitir que incluso con la muerte de Dumbledore, el lado luminoso estaba en una posición mucho mejor para combatir las fuerzas de Voldemort y evitar que tome el poder bajo el disfraz de un ministro títere. Amelia Bones y Rufus Skringoeus, posiblemente las dos personas más poderosas del ministerio, habían visto la escritura en la pared y habían establecido una contingencia para mantener a un exiliado pero reconocido ministerio de magia británico en el panorama político. Mientras miraba la copia del día anterior del Dublin Daily, un periódico mágico sin el sesgo flagrante de otros periódicos importantes de las islas, Hermione sabía que la mayoría de los periódicos de Harry. El conocimiento futuro pronto sería inútil, aparte de lo que sabía de las ubicaciones de los Horcrux. La comunidad internacional aún tenía que tomar una decisión sobre el tema de Voldemort, y sabía que si reconocían su ministerio de horrores, solo la muerte y la destrucción lo harían. Asegúrese de seguir. Solo habían pasado unos días desde la muerte de Dumbledore y, sin embargo, habían pasado tantas cosas. Tan pronto como ella regresó de Hogwarts, ella y Harry tomaron el transporte Muggle con sus padres a Canadá para desplazar a sus padres a un lugar seguro para los niños. Duración de la guerra. Si había que creer en Harry, solo serían unos meses, salvo una terrible suerte. La pareja pronto regresaría a Gran Bretaña usando algunos métodos de viaje para evitar ser rastreado por cualquiera de las fuerzas de Voldemort. Mientras el barco de carga atravesaba el océano, Harry miró hacia la vasta extensión del océano y preguntó: ¿La vida nos lleva a lugares divertidos? ¿No es así? Ella solo pudo encogerse de hombros. Ciertamente vivimos en tiempos interesantes y peligrosos. ¿Quién hubiera imaginado que habíamos encontrado tantas respuestas en la Biblioteca Nacional Canadiense de Magia? Harry sonrió ante el sentimiento y asintió. Canadá siempre tendrá un lugar especial en mi corazón, eso es seguro. Acurrucándose contra su costado, Hermione suspiró. Se había logrado mucho y, sin embargo, aún quedaba mucho por hacer. 5 de julio de 1997, 6 de la tarde, hora local de Londres. Sabías Snape era un hombre con muy poco margen de error, especialmente dada su posición actual como espía dentro de la organización del Señor Oscuro. Es cierto que había sido la mano que había entregó la desaparición final de Albus Dumbledore, pero no se le había dado una idea instantánea de los métodos o planes del Señor Oscuro. En cambio, le habían dicho que iba a ser el próximo director de Hogwarts y para prepararse para algunos compañeros de teatro como profesores mientras instituye varias iniciativas nuevas en la escuela. Sorprendentemente, Voldemort había sugerido que mantuviera a Flitwick y MC Gonagal cerca porque sería menos probable que causaran problemas en el entorno contenido de Hogwarts. Lord Voldemort, tan grande y poderoso como puede ser, todavía tiene un respeto saludable por los hechizos y maestros de la transfiguración y sus acumis relativas. Los contratos de los profesores no eran el tipo de cosas de las que uno podía liberarse fácilmente, y especialmente sin el consentimiento del director, quien gracias a la magia de Dumbledore, antes de su muerte y Voldemort post-mortem se aseguró de que se convertiría quizás en el director más odiado en los 1000 años de historia de Hogwarts. Quizás el único punto positivo posible era la posibilidad de que Potter tuviera éxito antes de que Hogwarts se abriera, y la venganza final sobre el monstruo que había matado a Lily. Él tuvo. Hace mucho tiempo que comprendió que cualquier oportunidad que tuviera de estar con ella era una esperanza delirante, pero incluso ahora veía su amistad como el único momento feliz de su vida. Mientras caminaba hacia Londres Muggle para dejar caer su paquete de información que había obtenido de una semana de sondeos sutiles, había reunido algunas líneas de información que no había. De lo contrario, estar al tanto de aclararlo de cualquier fechoría a los ojos del Señor Oscuro. Al pasar junto a una papelera indescriptible que bordeaba la calle, la marcó con su firma mágica antes de dejar caer la funda de pergamino en el receptáculo. Momentos después, Harry caminó casualmente por el camino, convocando la vaina sin varita para evitar la red de rastreo que Voldemort había colocado alrededor de las islas británicas en sintonía con su magia vagabunda sola. Seguro que podía usar la varita de anciano, ya que esa cosa resonaba en una longitud de onda completamente diferente a la de otra magia con palos, pero podía usar una de sus trucos sin varita para realizar tareas mundanas como convocar un objeto específico. Activando su traslador a un lugar imposible de localizar, Harry esquivó una de las redes de búsqueda de Voldemort. Después de todo, era imposible triangular el objetivo de un traslador sin la magia. No se manifestó en una ubicación dentro de la red de búsqueda. El ministerio en el exilio todavía estaba esperando el reconocimiento oficial, pero no había estado inactivo en su tiempo más allá del alcance del ministerio de magia de Voldemort. Varios de los funcionarios de alto rango y muchos miembros jóvenes prometedores de las diversas ramas del protocolo de aplicación del ministerio habían huido del edificio sabiendo que más de la mitad del ministerio corrupto estaba firmemente en el lado del dominio del Señor Oscuro. Fue con este tono general de pensamiento que Rufus Skringoeus llamó la atención del Consejo de Liderazgo. Muy bien, señoras y señores, tenemos que pensar en posibles respuestas. Podemos hacer con una relación de bajo riesgo a alta recompensa. El olvidado señor de Devlin Stebbins habló primero. Obviamente, nuestra primera consideración es el estatuto de secreto. Incluso Voldemort siempre ha respetado la necesidad de ello. Amelia Bones intervino. Si podemos lograr el reconocimiento internacional, abogo por tomar la ruta de las fuerzas mágicas basadas en Muggles que usamos algunas veces en la primera guerra. Varias voces murmuraron ante esto, pero Skringoeus habló sobre ellas. Coordina con la gente necesaria, Amelia. Quiero que tengamos ese as bajo la manga si lo necesitamos. Amelia hizo una anotación antes de volver a hablar, hablando de reunir nuestras fuerzas. Creo que necesitamos un mago británico de alto perfil para llevar nuestro caso ante la ICW. Y acabo de. El mago en mente. Con la muerte de Dumbledore y su insistencia el año pasado en que Potter podría manejar las cargas de uno similar al que ha tenido durante los últimos años. Hacer que él traiga ese alijo en la ICW puede ser el ímpetu para la ayuda que necesitamos. Kingsley Shacklebolt, el hombre principal de facto, levantó la voz en señal de acuerdo. He tenido la oportunidad de observar a Potter durante los últimos 2 años y antes de este último año. Dudaría en respaldar este curso de acción, pero dadas sus acciones recientemente, tendría que estar de acuerdo en que podría influir en suficientes asistentes de cerca en la ICW para garantizar reconocimiento. El ministro miró alrededor a las cabezas que asentían y declaró: muy bien, Amelia y Kingsley se ponen en contacto con alguien en el campamento de Potter y hacen todo lo posible para convencerlo de nuestra causa. Sin el apoyo de ICW, nuestra pequeña banda no es más que un perro pequeño que ladra y no muerde. Con eso el grupo se separó, una vez más sus esperanzas descansando sobre los hombros de un mago de casi 17 años. Biblioteca Nacional Canadiense de Magia, 30 de junio de 1997, 1 de la tarde. Harry, mira lo que encontré. Hermione corrió emocionada hacia él mientras examinaba la sección de la sala en la biblioteca. Harry arqueó la ceja y miró al bibliotecario de la sección mientras Hermione captaba la indirecta y continuaba con una voz más contenida. Las tribus mágicas de los nativos americanos. Tenía varios miembros que se especializaban en ritos mágicos arcanos, se les conocía como skinwalkers. Este libro tiene un ritual, confirmado por los primeros investigadores mágicos para tener. Eliminó con éxito una pieza de alma parásita de un tercero o un objeto inanimado. Está todo resumido aquí. Bueno, entonces, una vez que te tomes el tiempo de respirar, haz una copia del libro en el kiosco de caja y haré lo mismo con todo lo que he encontrado. Solo tenemos unas 2 horas antes de que nuestro barco se embarque, y me gustaría invitarte a comer. Harry sonrió torcidamente.
Hermione se alejó como una flecha y él recogió sus libros con más calma. Ella era de hecho una bola de energía maníaca cuando investigaba. Por supuesto, su insaciable curiosidad y compasión eran dos de las muchas cosas que amaba de ella. Es cierto que había descubierto un ritual similar hace unos meses. Días después, se había escondido y se había deshecho del alma, pero gracias a Hermione ahora sabía dónde más buscar. Conocimiento mágico oscuro. El mero hecho de que Hermione pudiera encontrar otro camino era un testimonio de sus propias habilidades como investigadora y como bruja de prodigiosa habilidad en su derecho propio. Ella realmente era la bruja más brillante de su edad y la amaba mucho por eso. 5 de julio. De acuerdo con lo que Snape me dijo, Riddle no le ha confiado nada aparte del hecho de que es el director y algunos de Teaters también serán instructores en Hogwarts. Harry leyó la misiva mientras paseaba por el salón de Grimmauld Place. Hermione parecía pensativa mientras miraba a Emma y Tonks. Snape debería ser capaz de evitar que las cosas se pongan demasiado sangrientas en Hogwarts. Eso nos deja al resto de nosotros. Limpiar el ministerio y poner fin al reinado de Riddle. Lima sonrió pero dijo con sarcasmo, bueno, entonces, si eso es todo. Hermione resopló y Harry añadió riendo, bueno, no creo que mi querida Hermione quisiera minimizar lo grande que será la empresa. Pero, ella tiene un punto, con Hogwarts en manos razonablemente seguras nos permite enfocarnos en una dirección, mucho más fácil que librar una guerra en dos frentes. Hermione, todavía mirando levemente a Limas, agregó, exactamente, el ministerio no tiene suficiente personal gracias a los desertores del ministerio en el exilio y mientras están ideológicamente unidos allí. Serán luchas de poder desde dentro. Todo el tipo de personalidad del teatrica que desean ejercer poder sobre los demás. Si somos capaces de debilitar los pilares de la fuerza, todo el imperio de Voldemort se derrumba debajo de él. Tonks, que se había convertido en un pragmático, intervino, la única forma en que los ratones se pelean por el queso es si el gato no está cerca. Voldemort mantiene a sus seguidores en línea, con amenazas de dolor y muerte. Necesitamos sacar la atención de Voldemort del ministerio y pueden ocurrir luchas internas. Harry asintió con una sonrisa en su rostro, sí, y aquí es donde entramos nosotros. Antes de que termine el año, Voldemort ya no será una figura decorativa para el miedo y el poder, sino uno para mofa. Destruiré la percepción de que Voldemort es inmortal e invulnerable, y afortunadamente, mis amigos los canadienses tenían varias barreras interesantes que deberían funcionar para nosotros. Bastante bien. 19 de julio 10 hora local estándar. Con las 3 reliquias de la muerte en su posesión o en la de Hermione, Harry se apareció silenciosamente en el límite de la sala fuera del refugio de Voldemort, la mansión Malfoy, usando su cicatriz y nueva habilidad en la oclusión y la legilimancia que había esperado el momento en que el autoproclamado señor oscuro fue a la antigua mansión de su némesis de la infancia, Draco Malfoy. Hubo muchas razones para la breve mirada de triunfo de Dumbledore al escuchar que Voldemort había usado la sangre de Harry en su ritual de resurrección. En teoría, significaba que Harry no moriría mientras el propio Voldemort le diera el golpe mortal. Por supuesto, Harry, quien con la ayuda de Hermione había encontrado una manera completamente indolora de transferir el Horcrux a un objeto inanimado, era un beneficio innecesario. Quizás lo más interesante fue el esquema de barrio basado en sangre que Harry había encontrado en la Biblioteca Mágica Nacional Canadiense. Usando su propia sangre como ancla, pudo hacer una jaula de protección alrededor de la mansión Malfoy que solo Voldemort podría activar cuando se fue por traslador o aparición. Aquí es donde la gran idea de burla de Harry entró en juego por primera vez. La primera protección que colocó dejaría un bigote de manillar en el temible señor oscuro, no removable por ningún. Significa que el lanzador cancela la protección inicial. Dibujando las runas en un ligero rastro de su propia sangre, Harry dio silenciosamente cuando sintió que las barreras cobraban vida indicando la salida de Voldemort. Sacudiendo la cabeza, giró y desapareció sin un sonido. Lord Voldemort hizo una mueca mientras una vez más se acariciaba el bigote de manubrio que había aparecido en su rostro sin nariz, reptil. No tenía ni idea de cómo deshacerse de la maldita parte de parafernalia facial, solo que Potter de alguna manera había sido el perpetrador, debido a la breve risa que le envió a través de su enlace bloqueado. Había matado al mortífago más cercano a él en su oficina privada en el Ministerio de Magia, un joven llamado Flint, en un ataque de rabia por esta burla. Una vez que cayó el ministerio, había pensado que nadie podría enfrentarse a él, con profecía o no, y sin embargo, incluso ahora, el ministerio en el exilio resultó ser una espina, y Potter todavía estaba. Él parecía demasiado falible para aquellos que iban a temerle. Lamentablemente, la intimidación con un bigote de manillar tenía que ser mucho más severa de lo que él estaba acostumbrado a mantener tropas en fila. Si tan solo pudiera matar a Potter, estaba seguro de que terminaría con el maldito maleficio. Ahora, había una idea que lo hacía sentir más como antes. Sí, matar a Potter. Haría todo mejor. 29 de julio 9 de la mañana hora local de Londres. Amelia Bones estaba francamente molesta. Harry Potter no se parecía en nada al niño asustado que había visto por última vez en el juicio de Wizarding más de un año antes. Aunque sí lo que sospechaba era cierto, la carta que había recibido de una fuente anónima que le había salvado la vida provenía del mismo joven mago que tenía frente a ella. Harry estaba cómodamente sentado en la gran silla que había conjurado para la reunión. Hermione estaba sentada en su propia silla conjurada, más sensible sin duda, pero no tanto cómodo. Después de todo, la política se trata de sentirse lo suficientemente cómodo para obtener las cosas que necesita. Una vez que las sutilezas fueron atendidas, Harry se abrió. Entonces, ¿con qué puedo ayudar a la ilustre señora Bones y al ministro de magia? Harry preguntó amablemente. Bones tomó las riendas ya que este era su plan. S.R. Potter, con la muerte de Albus, hay un vacío en la comunidad internacional para un conocido mago de la luz de Gran Bretaña que tiene un cierto prestigio de experiencia y habilidades. A nivel internacional, se considera que ha aprendido de sus rodillas y, por lo tanto, es el sucesor lógico de su legado. Harry se frotó pensativamente la barba antes de mirar a Hermione. ¿Qué tenía en mente, señora? Bones continuó, un embajador ejecutivo en un puesto importante relacionado con la ICW a diferencia de Gran Bretaña con total inmunidad diplomática para cualquier acción que tome en la guerra. Hermione tomó esto en serio. Entonces, cuando se necesite a Harry en el futuro para limpiar los ríos de otro país, no podrá negarse. Bones sonrió levemente. La joven bruja la había sorprendido con su perspicacia. Para nada. Después de la guerra cambiaremos la posición a una posición más ceremonial. Representante de Gran Bretaña en las reuniones de ICW, y si se le da tiempo y habilidad, una vez podría llegar a la posición anterior de Albus a la cabeza. Puedo confirmar que serás el miembro más joven de la cuerpo por muchos años, pero eso será una ventaja para usted. Harry asintió pensativamente antes de volverse hacia el ministro. ¿Qué piensa de este señor? Scrimgeour respondió sucintamente. He aprobado esto, con una sola estipulación. Usted hace una solicitud personal al ser admitido que la ICW reconozca a nuestro gobierno en el exilio como el gobierno mágico británico adecuado. Harry sonrió con satisfacción ante esto. Ya había planeado hacer eso. Sydney, Australia, una hora local. La reunión mensual de ICW se llevó a cabo en el salón de asambleas generales del Ministerio de Magia de Australia. Todo el salón estaba lleno de noticias de Harry Potter, un joven mago impresionante que aparentemente iba a aceptar el asiento vacante de ICW dejado por el fallecimiento de Albus Dumbledore por la mágica Gran Bretaña. El supremo Muggum de ICW, un mago canadiense llamado Larry Hagg golpeó el suelo con su bastón ceremonial. Damas y caballeros de este estimado cuerpo, tenemos nuevos asuntos que debemos abordar de acuerdo con nuestros estatutos. Se escucharon murmullos generales mientras continuaba. Debido al desafortunado fallecimiento de Muggum emérito Albus Dumbledore, Gran Bretaña se queda sin un representante en este cuerpo. Todos somos conscientes de las luchas actuales en Gran Bretaña y de la larga tradición de este organismo de no interferir en tales luchas. Sin embargo, esta es una situación extraordinaria y una extraordinario joven mago ante nosotros. Hablo la palabra para debates o mociones. Un mago anodino de cabello oscuro se puso de pie. Fui amigo de Albus durante muchos años, y él hablaba del S.R. Potter con frecuencia. Una vez me dijo, Harry es un joven extremadamente poderoso mago, y sin embargo, lo que más aprecio de él es su voluntad interminable y su negativa a darse por vencido. Con esto en mente, propongo que Harry Potter sea nominado para reemplazar a mi antiguo amigo. Varios otros hablaron a la vez para respaldar la moción y se adelantó una votación, en la que cada una de las brujas y magos envió hechizos de mensajes no verbales a uno de los dos contadores mágicos. Quizás era la cosa más interesante y aburrida que Harry había visto en su vida. Cuando era obvio que la moción sería aprobada, Muggum dio un golpecito a su personal. Por mayoría de votos, Harry Potter es elegido para su cargo. ¿Tiene alguna palabra para aceptar esto? Posición S.R. Potter. Harry se paró y caminó hacia el centro del piso. Hermione sentada a su lado sonrió alentadoramente. Damas y caballeros de la Confederación Internacional de Magos, ustedes. Honradme con su voto de confianza. Serviré con integridad, pero sirvo con pesar en el corazón. Mi tierra natal está asediada por la guerra, y esas pocas brujas y magos que luchamos contra las tinieblas luchamos tras el peso de esta tarea. Podría pedir una bendición a este organismo. Por favor, reconozca la legitimidad del gobierno en el exilio como opuesto al ministerio títere del señor oscuro. El futuro de mi país bien puede depender de ello. La cámara estalló en un clamor de conversaciones y Muggum le indicó a Harry que regresara a su asiento. El nuevo senador Potter ha presentado una resolución a este augusto cuerpo. ¿Tenemos alguno que desee hablar sobre este asunto? En cuestión de minutos, la táctica había dado sus frutos, y Harry no solo era conocido como el niño que vivió, ahora era conocido como una estrella brillante y floreciente en los círculos políticos. Harry sonrió.
Confesar, mientras la pareja se preparaba para trasladar de regreso a Francia, este fue sin duda uno de esos eventos menos fortuitos ya que había ganado sus recuerdos y una segunda oportunidad. 31 de julio 8 de la mañana hora local de Londres. Dimas Lupin desdobló lentamente su edición matutina de Daily Graphic mientras tomaba un sorbo de té. Era el cumpleaños de Harry, por acuerdo, todos los involucrados le habían permitido tiempo privado para dormir, o bueno, era un adolescente enamorado y nadie lo juzgaba, sea lo que sea que Hermione pudieran hacer de su tiempo. Sirius siempre solía confiarle a Dimas que pensaba que Harry y Hermione eran como James y Lily reencarnados. Amaba mucho a su amigo, pero los años en Azkaban habían dejado. Él vive en el pasado con demasiada frecuencia para el gusto de Dimas. James y Lily eran mucho más alegres y menos contemplativos que Harry y Hermione ahora, pero todos estaban ridículamente talentosos en la magia y encontrando problemas. Se trataba de dinámicas, reflexionó. Harry y Hermione habían estado involucrados como amigos y camaradas de armas mucho antes de que James y Lily se acercaran. Habían compartido cada suceso significativo en los últimos 6 a 7 años de sus vidas. La domesticidad y el afecto fueron casi de segunda mano para la pareja. Apreciaba a ambas parejas por lo que eran, increíble. Personas a las que tuvo la fortuna de conocer y cuidar. Mientras sus ojos vagaban por el profeta en busca de información pertinente, arrojó el bocado de té que acababa de beber. Parecía que el diario El Profeta finalmente estaba tomando una copa. Parase. Potter lidera el esfuerzo de guerra de Gran Bretaña contra el mago oscuro Tom Riddle. Por Falisa Tribituel. Con la aprobación unánime de ICW para apoyar al ahora reconocido ministerio británico en el exilio, se ha vuelto obvio que el titiritero del falso ministerio Thomas Magolo Riddle, el que no debe ser nombrado, deberá reevaluar cómo ganar la guerra en curso con la estrella en ascenso Harry Potter. Se rumorea que los conocidos asociados de Potter son liderando los esfuerzos de resistencia que han sido impulsados por el reconocimiento de ICW. Consulte la página 4 para un análisis más detallado de las posiciones relativas de Potter y Riddle. Dimas suspiró al pensar en los días oscuros que seguramente vendrían. Tenía una fe suprema en las habilidades de Harry. La única pregunta ahora, si el resto de ellos era lo suficientemente fuerte como para darle a Harry la oportunidad de terminar esta guerra de una vez por todas. NVG, ahí está la gente. Perdón por la inmensa demora, pero la vida real puede ser un oso cuando así lo desea. El próximo capítulo proporcionará una resolución a este cuento, incluido un breve epílogo añadido hasta el final para los amantes del efecto de montaje donde están ahora. Gracias por leer y dejar una reseña si tienes la oportunidad de salir. Capítulo 5. Capítulo 5. Descargo de responsabilidad. Es el mundo de JKR, no el mío y me alegro por eso porque puedo jugar con todo y no arriesgarme a enojar a millones de fanáticos. Nota de autora. Perdón por la larga espera, pero ahora estoy de vacaciones y quería terminar uno de mis 2 WIP. Siéntese y disfrute del viaje. Draco Malfoy paseaba furiosamente en su pequeño rincón privado de la mansión Malfoy mientras intentaba averiguar cuando todo salió mal. Su impecable apariencia había sido arruinado por Potter durante su escape y el desnape de Hogwarts unos meses antes. La impecable reputación de su familia estaba hecha girones ahora que la familia había sido tan pública. Alineado con el Señor Oscuro. Finalmente, su sueño de estar al lado de su padre y disfrutar del poder que el Señor Oscuro compartía libremente fue una broma. Lo único que compartió el Señor Oscuro era dolor, y lo compartía libremente. Por supuesto, todo volvió al maldito Harry Potter, pero era lo suficientemente honesto consigo mismo, ahora en estos días oscuros, para admitir que Potter era el mejor mago de su generación y no Draco Malfoy. Por supuesto, con las recientes revelaciones también parecía que Potter ya no era el idiota de Gryffindor que alguna vez fue. Mientras miraba su reflejo en el espejo, la espeluznante cicatriz en su rostro, que había rechazado todos los intentos de curación, podía decir libremente que admiraba los métodos de Potter. A pesar de que, a la inversa, también culparía a Potter por la mayor parte de sus problemas de vida. Al final, esperaría el momento oportuno, mientras que el Señor Oscuro había obtenido una victoria, los vientos parecían estar cambiando y la invencibilidad en la que una vez se disfrazó había sido eliminada. La guerra realmente los había marcado a todos, pero incluso si estaba del lado perdedor en un momento, no significaba que tuviera que terminar la guerra allí. Harry miró alrededor del pequeño claro, era una especie de sueño que tenía que admitir, incluso con el recuerdo de un encuentro diferente en su mente. De pie cerca de versiones fantasmales de su madre, padre, Sirius e incluso Albus Dumbledore necesitaban toda su compostura. Su madre habló primero. Harry, ¿por qué nos has llamado aquí? Harry, más calmado de lo que se sentía, respondió, necesito saber si lo que hice y lo que planeé hacer no es completamente estúpido. Su padre miró a los demás y sugirió, bueno, un poco más de broma estaría bien. Sonriendo a Dumbledore, agregó, pero en términos de cómo has dejado de ver asesinando psicópatas como niños descarriados, lo estás haciendo bien, hijo. Harry exhaló antes de preguntarle a Sirius, ¿qué piensas? Sirius se encogió de hombros. Hermione es una buena chica y ambos parecen felices, pero yo personalmente hubiera jugado más en el campo. Lily golpeó a Sirius en la cabeza. No lo escuches. Después de todo, hay una razón por la que no tenía a alguien especial antes de Azkaban después de todo. Sirius se frotó la cabeza y hizo un movimiento exagerado de desmayo, solo porque Jane se casó con mi alma gemela Liz, te lo juro. Lily levantó las manos con disgusto cuando Dumbledore habló primero. Harry, debo pedirte que mires cuidadosamente a las personas más jóvenes que están marcadas antes de emitir un juicio. Los otros hicieron sonidos de protesta antes de que Harry simplemente respondiera. Les daré la misma consideración que ellos me dan a mí. Dumbledore frunció el ceño pero realmente no pudo discutir otros ángulos. Fue su mayor error tratar de redimir a esas pobres almas jóvenes, desde que no pudo salvar a Gellert. Harry suspiró. Voy a desafiar a Riddle a un duelo y usar su ritual en su contra. Leí la literatura y ya se ha hecho antes. Al dar cuerpos a espíritus incorpóreos. Era más común. Dumbledore se frotó la barba pensativo. Tuve un pensamiento similar la noche de su resurrección, pero lo descarté porque requiere que el mago de casting tenga más poder que él. Otro. Harry no estuvo de acuerdo. No más poder, sino un mejor reclamo de la sustancia. Pero la varita de anciano hace que todo sea un punto discutible y puede anular ambos requisitos del ritual porque es el palo de la muerte. James habló después de un largo silencio. Ten cuidado, hijo. Riddle es peligroso porque no siente remordimiento por sus acciones. Hará todo lo que pueda para ganar, incluido el rehén. Todos los que ama solo para darse una pequeña ventaja. Harry asintió. Lo sé, por eso la idea del duelo debería funcionar. Cada vez que nos conocíamos antes, él siempre era el más poderoso y hábil por un amplio margen. Para tener suerte o algo más de mi lado. Nunca esperará que esté preparado para él en un sitio neutral. Lily habló en voz baja. No confíes demasiado en tu plan y ten una copia de seguridad en caso de que no funcione. Si no hubiera tenido una copia de seguridad, habrías muerto esa noche que lo hicimos. Esto tranquilizó a Harry, pero tenía una respuesta. Si muero, he colocado protecciones en el ring de duelo que resultarán bastante letales para Riddle, y si no Horcruxes, será su fin. Pero no caeré sin luchar y la varita mayor debería ayudar en ese caso. Dumbledore sintió con cansancio. Creo que tal vez has demostrado ser mucho más sabio que yo. Hubo un tiempo en que consideré esa misma avenida, pero la profecía me ató las manos. Oh, así lo creí. Harry se encogió de hombros. Las profecías tienen una manera de volverse autocumplidas si tú quieres. Estoy lidiando con Riddle porque nadie más está dispuesto a hacerlo, y francamente sé que puedo derrotarlo. Él. Lily se acercó a Harry. Si no hubiera sido un espíritu convocado, sin duda habría sido una suave caricia. Vas a ganar, cariño, y luego estaré esperando algo. Nietos a los que despreciar de vez en cuando. Harry se estremeció de emoción antes de dar un paso atrás y sonreír a todos ellos. Quiero agradecerles a todos. Sin su amor y apoyo no tendría la oportunidad que tengo hoy. Yo. Te amo. Harry luego deseó que los espíritus regresaran a donde pertenecían mientras todos le devolvían la sonrisa y se despedían. Esta sería la última vez que usaría la resurrección. Piedra. Hermione Granger era una joven sorprendentemente feliz considerando todas las cosas. Si tuviera que desglosar las partes de su vida que iban bien, tendría una lista más larga. Entonces ella podría recordar. Por supuesto, cuando el depósito principal en el lado negativo de la vida era un mago genio pero homicídamente loco estaba tratando de matar a su novio, puso un freno a las cosas. Su vida con Harry se estaba convirtiendo en todo lo que había imaginado cuando comenzó a tener esos pensamientos en el verano después de su segundo año en Hogwarts. Ella tenía listas que la mortificaban entonces, pero que serían aún más mortificantes ahora, sopesando los pros y los contras de la vida con varios chicos que conocía. Por supuesto, Harry y Ron eran los dos chicos en los que tenía los diseños más prácticos, pero incluso había ideado una lista en caso de que el repugnante Draco Malfoy se convirtiera en un mejor ser humano, por improbable que pareciera en ese momento. En cualquier caso, la vida con Harry era tan buena como ella esperaba. De hecho, hablaron y aunque no siempre estuvieron de acuerdo, no tuvieron discusiones terribles cuando esto sucedió. Harry no era tan volátil como Ron en ese sentido, pero era especialmente cierto desde su experiencia con el espejo en el departamento de misterios. Las partes físicas de su relación las saboreó con un decoro que nunca antes había sentido. Por supuesto, eso probablemente era parte de convertirse en mujer y estar con un hombre al que ella profundamente amado y en general tenía un gran afecto. Si bien aún no habían hecho el amor, habían explorado prácticamente todo menos eso, y encajan de una manera que la mera pasión no podía explicarlo. En su mente, salvo la muerte, todavía no había nada que los separara durante mucho tiempo. Cuando había sido clasificada, no era en Ravenclaw donde el sombrero casi la había puesto, sino en Slytherin. Por razones obvias, no había funcionado, pero el sombrero le había dicho. Ella que era la estudiante nacida de Muggles más ambiciosa que jamás había clasificado. Hermione Granger no era un académico de pastel en el cielo, ella realmente quería cambiar el mundo por él. Mejor. Un mundo que quería crear donde un niño pequeño no sería marcado para la muerte simplemente por una profecía.
En cualquier mundo civilizado tenía que haber líneas que no pudieran ser cruzado, y el mundo mágico estaba más definido por las líneas que se podían cruzar. Harry, cualquier cambio dentro de él que hubiera sucedido debido al espejo ahora podía ver el panorama general de por qué había que hacer esas cosas. Él siempre había sido reflexivamente moral antes, pero ahora Harry tenía una idea del mundo en el que no pensaba en grande. Harry siempre había sido alguien que hacía cosas por una buena causa, ahora hacía cosas con un propósito que no siempre fue inmediato, sino que pagaría dividendos en el futuro. Cuando esta guerra terminara, y las riendas entregadas a Amelia Bones y Rufus Scrimgeour, ella tomaría a Harry en su papel de embajador en general que él había tenido recientemente, designado para explorar el mundo como los exploradores victorianos de antaño. Casi vibró de emoción por cómo todo se estaba juntando. Ella tenía fe en Harry que el mundo iba a ser un lugar mejor pronto y que ellos ayudarían a que así fuera. Harry Potter miró los dos edificios sabiendo muy bien que el diario El Profeta estaba escondido mágicamente a plena vista entre ellos. Había cambiado mucho desde que captó su atisbo de un posible futuro, y podía recordar haber oído de la boda en la madriguera y meses en una tienda de campaña reconstruyendo sin rumbo fijo la oscuridad de Dumbledore. Desvarios. Incluso los muggles que pasaban podían ver que era un joven que entendía quién era y que quería de la vida. Cuando alguien se lleva a sí mismo con el tipo de confianza que Harry tenía, la gente se da cuenta subconscientemente. Un par de colegialas adolescentes que pasaban por allí sin duda se dieron cuenta del apuesto joven alto de anchos hombros. Hombre, pero no les prestó atención. Con un asentimiento decidido, golpeó la varita de anciano contra su muslo y de repente desapareció de la conciencia de quienes lo rodeaban. Era hora de poner en marcha el reloj. Con el artículo que el profeta había publicado un par de semanas antes, y todos sus otros planes se hicieron realidad, como que Snape consiguiera aislar a Nagini lo suficiente como para irse. Acertijo completamente mortal. El edificio del ministerio exiliado hasta donde podían retomar el edificio del ministerio propiamente dicho antes del final del verano. Parecía que las cosas se estaban acelerando. Cerca del final, pero la pelota estaba rodando y todo lo que podía hacer ahora era desempeñar su papel. Encontrar al profeta diario cuando era imposible de trazar fue sorprendentemente fácil. Uno simplemente necesitaba tener una varita del destino y el conocimiento de que estaban preparando el escenario para la derrota final de los Voldemort. Después de todo, la mayor parte de la magia era intencionada y Harry no tenía ninguna intención que pudiera interpretarse como maliciosa. Mientras ondas de magia se filtraban en el fondo, Harry atravesó la puerta principal de la obra visible, al menos para él, la oficina principal de circulación del Daily Prophet. La primera persona que vio era un tipo secretario de aspecto sobresaltado que parecía del tipo que podía ser encantado con una sonrisa. Sonriendo, probó con su mano, buenos días, me preguntaba si podría indicarme la dirección de la oficina del editor jefe. La mujer, con la boca abierta hacia el joven que claramente era Harry Potter, señaló un pasillo a la izquierda. Harry asintió cortésmente y se dirigió hacia el pasillo, donde la principal. La oficina del editor estaba cerca del final, con la puerta ya abierta. Harry respiró hondo y atravesó el umbral de la puerta. El hombre calvo y flácido detrás del escritorio parecía bastante agobiado. En resumen, exactamente lo que pensarías de un el editor de un periódico se veía como si alguna vez se tomara el tiempo para pensar en ello. Buenos días. Harry dijo alegremente. El hombre levantó la vista de un artículo que estaba leyendo con sorpresa. ¿En qué puedo ayudarlo? Mientras observaba la apariencia de Harry, terminó ese alfarero. Harry extendió la mano y la estrecharon brevemente. Me preguntaba cómo ha ido el negocio desde que te obligaron a esconderte. El hombre hizo una mueca pero se puso de pie. Su barriga se movía como gelatina. Claro, mis disculpas, S.R. Potter. Barnabas Cuff es el nombre, y creo que ya sabe la respuesta a su pregunta. Harry hizo un gesto hacia el asiento frente al escritorio y Cuff asintió antes de volver a sentarse en su propio asiento. Tengo una propuesta que podría ser mutuamente beneficiosa para ambos. Nosotros. Cuff gruñó y agitó la mano como para decir continúa. Quiero que imprimas un desafío público mío a Tom Riddle, o como lo conoces a los Voldemort. Cuff se estaba volviendo más pálido cuando Harry delineó su plan para sacar a Voldemort y luchar contra él en un sitio neutral, para determinar el futuro de la Gran Bretaña mágica. Pero, Cuff tuvo que admitir que el plan iba a ser muy rentable para el periódico, y que tener a Voldemort y sus seguidores cerca y a cargo era de hecho muy malo para el negocio. Cuando concluyeron las negociaciones, Cuff sintió que le debía al joven que le diera algunas palabras. S.R. Potter, permítame ser el primero en disculparme por lo que nuestra sociedad le pide ahora. Las brujas y los magos en Gran Bretaña no son del tipo de mente más abierta, pero podemos reconocer nuestros errores y preferimos vivir en paz. Después de que haya tenido éxito, mantenga esto en mente. Preferiríamos cambiar antes que perder al maravilloso joven en el que te has convertido a pesar de los estadistas mayores de este lugar. Este país necesita cambiar, y espero que lo estés. Al menos involucrado en este cambio. Harry miró al techo para ordenar sus pensamientos, asintió y se levantó de su asiento. Recuerda usar las palabras exactas que dije y no tendrá más remedio que responder. El ego es demasiado grande para ignorar tal desafío a su poder. Gracias por tu tiempo. Con eso, Harry salió por la puerta y despejó las barreras antes de que alguien pudiera pensar en algo más que decirle. Harry Potter se había ido, pero su trabajo en el profeta estaba lejos. De hecho, Amelia Bones había cultivado una cierta creencia tanto en sus aliados como en sus rivales de que era una bruja con la que no se debía jugar. Por supuesto, si ella no hubiera cultivado este. Con cada fibra de su ser, probablemente habría terminado desapareciendo del programa de Alouras, y mucho menos se habría convertido en una administradora muy exitosa y una líder de un gobierno en el mismo momento en que necesitaba líderes fuertes. Mientras se sentaban aquí en París para aclarar los últimos detalles que llevarían a retomar la sede de su gobierno, ella estaba aprovechando toda su experiencia para hacer que todo funcionara. Rufus, por otro lado, solo estaba siendo un pavo real en busca de gloria sobre todo el asunto. Quería dejar su huella en cada decisión, independientemente de si tenía alguna táctica sentido. Por el momento, esto significaba un enfrentamiento con el capitán del escuadrón de operaciones encubiertas que la ICW estaba proporcionando al ser la punta de lanza de toda la operación. Te lo digo, amigo, tenemos que desactivar las conexiones de Interflow antes de caer en su área de bullpen y acabar con estos escuadrones de secuestradores y cualquier Alouras rezagados. Una vez si caen, podemos dejar caer sus protecciones e instalar nuestras propias protecciones de intención hostil que deberían incapacitar al resto. Tiempo. Sin embargo, Scrimgeour no lo dejaría pasar. No soy su compañero, y se dirigirá a mí como ministro si desea seguir siendo capitán después de que todo este asunto haya terminado. Sin embargo, Brumbage no retrocedió. Si todos mis muchachos salen de esto con vida, te llamaré compañero ministro. Pero al limpiar otros desorden, descubro que solo puede funcionar si él, el ministro de una tierra conquistada, no trata de hacer trampas por la integridad operativa. Scrimgeour resopló pero finalmente retrocedió. Su terquedad finalmente superada por el simple hecho de que su único poder real se derivaba de un joven que seguramente lo oía. De ciertas partes sí estaba poniendo las cosas demasiado difíciles. La sonrisa de Amelia no estaba facilitando las cosas. Rufus, si no te conociera mejor, pensaría que tú y ese idiota de la Hart tienen algo en común. Las oportunidades para tomar fotos pueden. Esperé hasta que hayamos logrado algo. Kingsley será tus ojos y tus oídos porque, a diferencia de ti, lo respetan por su trabajo en la internacional de hace años. Kingsley gruñó y agregó, lo importante es poder dormir en mi propia cama, no si tu cabello se ve bien. Sabías Snape entendió que en la vida rara vez tenías una verdadera segunda oportunidad, pero aquí estaba él con la intención de Potter en una granja abandonada tratando de finalmente localizar y mata las últimas anclas del señor oscuro. Potter le prometió que si cumplía con sus deberes aquí correctamente, la deuda vitalicia se disolvería y quedaría una palabra para dejar que Snape gratis al final de la guerra con una oferta para investigar pociones a través de una subsidiaria de ICW. Todo lo que tenía que hacer era proteger a Granger y ayudarla a deshacerse de la serpiente y asegurarse de que el ancla se disolviera y destruyera. Granger, si has terminado de eliminar a los posibles elfos domésticos, podemos destruir la serpiente antes de que el señor oscuro sospeche o se preocupe por un fragmento de su propia alma. Snape siempre, el burbujeante compañero, comentó sarcásticamente. Hermione puso los ojos en blanco, pero aceptó. En este punto cualquier daño colateral estaría más allá del control de ella o de cualquier otra persona. Pasas por la puerta y te quedas con la serpiente. Preocupado, completaré el ritual de limpieza desde el rellano de arriba. Snape suspiró, pero hizo lo que le ordenó empujar la puerta y desterrar un sofá y luego un gabinete en la serpiente que estaba en la esquina más alejada. Todo su ataque necesitaba hacer. Aturdió a la serpiente para que Granger pudiera terminar su ritual. Granger estaba cantando en un idioma desconocido mientras sus ojos estaban a contraluz como un ser etéreo que normalmente no existía en este plano de existencia. Hubo una ráfaga de aire, y la sensación de que algo extraño estaba en la habitación antes de que una gran luminosidad se posara sobre ellos y cuando la luz se desvaneció y sus ojos pudieron enfocarse nuevamente, miró por encima de a la serpiente, que estaba convulsionando como si estuviera agonizando, y luego a Granger, que tenía una expresión de sombría satisfacción en su rostro. Al menos, el hombre Potter tenía un don para ambos, pero también para ganarse el cariño de algunas brujas verdaderamente extraordinarias. Incluso Snape con toda su amargura y el pesimismo tenía que admitir que Granger era fácilmente la más talentosa de los últimos 20 años, si no tan completa como Lily. Granger le lanzó una mirada antes de dar un salto mortal de la barandilla en el rellano transformándose en lo que parecía ser un lince mientras aterrizaba suavemente antes de rodar hacia ella. Forma humana a la perfección en un movimiento que Minerva había tenido envidia. Ella agitó su varita hacia la serpiente antes de transfigurar el ahora cadáver en un hueso y asintió con la cabeza. Ella misma satisfecha. Bueno, ahora le toca a Harry. Suspirando miró a Snape. Gracias por tu ayuda. Sabías punto. Snape arqueó una ceja pero reconoció su agradecimiento. Un recuerdo medio recordado de sus lecciones de diplomacia con Potter apareció una desgarbada cabeza roja murmurando miedo. Aterrador, pero brillante.
Snape sonrió para sí mismo antes de que los dos asintieran y desaparecieran con remolinos y estallidos gemelos. Harry miró a los actuales funcionarios de ICW. Habían pasado 200 años desde el último duelo mágico formal a muerte por delitos capitales. Los duelos cayeron en desgracia debido a quemas. Favoreció las disputas de sangre que, aunque más destructivas, tenían menos que ver con el honor y más con la conquista. Sin embargo, este fue el juicio por combate sancionado por la ICW, como un embajador en general. Este era su derecho según su cargo. Voldemort buscó legitimidad. Bueno, esto le daría que derrotar a un embajador en tal lugar le transferiría el puesto. Además, la vergüenza de rechazar tal. La petición podría conducir a algunos resultados desagradables, al igual que cuando se rompe un contrato mágico. Magic había encontrado aceptable la solicitud, así que Voldemort también debía hacerlo. Harry no tenía intención de establecerse en un duelo en el que Voldemort pudiera demostrar su conocimiento superior de los hechizos. Más bien, Harry reclamaría lo que era legítimamente suyo y luego disipar cualquier noción de invencibilidad percibida, que era el verdadero poder de la varita de anciano. Es cierto que en el pasado se había utilizado para sembrar el terror y la intolerancia, pero ahora, evitar que las generaciones futuras perpetúen ese ciclo. Harry se veía como el joven guerrero ahora conocido internacionalmente como el Brujo Esmeralda, anunciando un momento en que a los magos se les asignó un color para demostrar su intromisión. Voldemort, por otro lado, se veía horripilante y amenazante con los rasgos que había usado desde su renacimiento para llevar a sus oponentes a un terror aún mayor. Ahora, sin embargo, como los dos, los magos se prepararon para su duelo en sus áreas custodiadas. No hubo peligro para los presentes, ni para los cerca de 1000 espectadores en el estadio. Una cosa de la que Voldemort no estaba al tanto: Harry Potter en su tiempo de investigación había encontrado una pequeña y agradable sala personal en la Biblioteca Nacional Canadiense para lo mágico. Un americano. Durante los tiempos revolucionarios, el mago había declarado un duelo similar y había creado una sala que, en el caso de su fallecimiento, también eliminaría a su oponente. Era un seguro. Política que Harry rezaba por no necesitar. Por supuesto, no debía que su varita tuviera un mayor grado de sensibilidad que cualquier otra varita, y a menudo proporcionaba el hechizo si Harry proporcionaba la magia. Como el oficial de duelo. Hizo la señal para que los dos magos tomaran sus posiciones. Harry respiró hondo y exhaló. Era hora de enfrentar su destino. Voldemort comenzó el duelo gruñendo Avada Kedavra, con la esperanza de terminar este duelo lo más rápido posible. Harry se apartó desinteresadamente de la maldición antes de que con voz fuerte y clara entonara J.R. Bendique. Voldemort en realidad parpadeó antes de convocar un trozo de césped y transformarlo en una pila de cuchillos, desterrándolos en un intento de herir o mutilar. Harry hizo girar la varita de anciano como para crear un embudo y transfiguró los cuchillos en un gran escudo que convocó en el suelo a su izquierda. Sin nada más lo haría. Interceptar otra maldición asesina. A continuación, entonó par de droids. Antes de que Voldemort pudiera replicar, Harry apuntó con su varita al cielo y terminó: Monsang. Voldemort sufrió un espasmo cómico antes de que uno de sus brazos se abriera y su sangre brotara y se juntara antes de que la varita girada de Harry la enviara al suelo donde estaba. Desapareció sin dejar una gota atrás. Voldemort claramente se estaba muriendo y Harry decidió terminar con esto rápidamente. Con un corte de su varita, Voldemort se separó de su cabeza. Saltando de su plataforma ligeramente elevada, caminó hacia los restos del que una vez fue el Señor Oscuro. Voldemort grabó 3 runas específicas en el suelo y las entonó lo suficientemente alto como para que todos pudieran escuchar cenizas a cenizas, polvo a polvo. Según la costumbre ritual antes de tocar suavemente. La suya y la primera carrera provocando que las runas descargaran su carga quemando los restos de Voldemort hasta convertirlos en polvo antes de que desaparecieran para nunca más ser vistos. Cuando las protecciones cayeron una vez que se decidió un ganador, Harry se echó a sonoro sobre sí mismo. Brujas y magos, hoy fue un día que nunca debería haber sucedido. Mago con el talento y el impulso de Tom McGonagall no debería haberse convertido en la monstruosidad que viste hoy. Pero, cuando era niño, fue descuidado y olvidado por un sistema que todavía permanece en su lugar hoy. Atrás quedaron los días en los que una bruja o un mago podían ignorar el sufrimiento de los demás, ya fueran elfos domésticos, otras brujas y magos, o incluso mugles. Se escucharon algunos jadeos de la multitud. Pero Harry los ignoró y continuó. Atrás quedaron los días en los que viviría en un mundo lleno de aquellos que tenían demasiado miedo de defenderse de los matones y matones. Me he ocupado del Señor Oscuro que era tan temido. Y haré mi parte en el futuro. Pero no haré estas cosas para que otros no tengan que hacerlo. Haré esto mientras otros hacen lo que necesitan hacer también. Es hora de que todos los miembros de la comunidad mágica asumen la responsabilidad y dicen basta de muerte y destrucción sin sentido. Estoy más interesado en construir que en destruir como debería ser. Harry canceló el hechizo y continuó más tranquilo, pero todos escucharon sus palabras. Construyamos un mundo del que nuestros nietos puedan estar orgullosos de una manera que yo nunca había visto. Antes de te imploro, deja ir tu codicia, celos, pequeños agravios, o el mundo de la magia seguramente morirá. Harry exhaló después de su larga diatriba y volvió su capa y desapareció sin un pop. Mientras tanto, en el Ministerio de Magia, las fuerzas que representaban al Ministerio exiliado recuperaron el edificio con una sola baja. El ministro de Magia Rufus Scrimgeour había sido asesinado cuando bajó la guardia por algunos arogas de la muerte capturados pero aún no reprimidos. Había sido un gran éxito y como patronus tras patronus aparecieron para significar a Harry. De hecho, había derrotado a Voldemort. Quedó claro que su mundo estaba cambiando, pero aún tenían trabajo por hacer para reconstruir su sociedad. Amelia Boone se paró ante sus compañeros libertadores y dijo: ahora llega el momento de poner fin a esta locura de una vez por todas. No descansaremos hasta que todos los colaboradores y los participantes en esta locura son juzgados y tratados por nuestras leyes. No podemos curarnos hasta que se elimine este veneno. Harry Potter nos ha dado esta oportunidad, que no se desperdicie. Harry se despertó con un sobresalto parpadeando como una lechuza cuando el sol en lo alto le obligó a enfocarse. Hermione estaba a su lado leyendo un libro mientras usaba un bikini y un pareo. Dormir bien. Harry sonrió mientras miraba el anillo de compromiso en su dedo y pensando en sus nupcias que estaban a solo unas semanas de distancia, nunca mejor. Inclinándose para tirar de su amor. En un abrazo apasionado, todo estaba bien. 16 años después. Pasaron 16 años en un abrir y cerrar de ojos mientras Harry y Hermione viajaban por el mundo aprendiendo todo lo que querían saber y algunas cosas que no sabían como embajador en general y su formidable esposa. Pero después de 5 años de viaje, regresaron a Gran Bretaña para adaptarse al embarazo de Hermione de su segundo hijo. James nació en uno de sus varios viajes. Casualmente cuando estaban en la India. Después de zigzaguear por el mundo durante 3 años más, Hermione finalmente le informó a Harry que era hora de irse a casa y sentar a su familia. Charles nació 4 meses después en St. Mungos Hospital con su última hija, Lily Jane, 4 años más tarde. Viviendo en Gales en el esqueleto de Potter's Keep reconstruido, todavía veraneaban en el extranjero, a menudo en su villa en el Mediterráneo. Hermione había terminado pronto su título de abogado. Después de regresar a casa y Harry formó PSC o Potter's Security Corp, donde tanto él como Hermione dirigían las dos ramas principales del negocio. Hermione se especializó en asuntos legales, mientras que Harry se especializó en protecciones, entrenamiento de guardaespaldas y también instrucción de defensa personal para varias compañías de drogas en todo el mundo. Atrás quedaron los días cuando el ministerio tenía el monopolio de la protección de los ciudadanos. La familia Weasley se separó un poco de los Potter, pero todavía se reunían para las celebraciones de Navidad y verano unas cuantas veces al año para ponerse al día. Otra escuela notable. Compañeros como Neville Longbottom y Luna Longbottom eran los principales proveedores de ingredientes de pociones en las Islas Británicas, ambos revolucionando las técnicas en plantas mágicas y técnicas de conservación animal. El último par tenía más reuniones regulares y reservaciones permanentes para cenar en el restaurante de Seamus y la vender final en el Dublín Mugle, que atendía principalmente a brujas y magos. La vida en el mundo mágico había mejorado enormemente y, aunque no era completamente equitativa, la discriminación del pasado casi había desaparecido, ya que otras razas como los duendes y la casa, los elfos estaban ganando un pie de igualdad debido a las obras de una Hermione Potter. Al final, tomó mucho trabajo duro, suerte y perseverancia, pero mirando hacia el futuro era justo decir que gracias a que Harry Potter tomó un camino equivocado en el departamento de misterios, por una vez el mundo era un lugar mucho mejor. Nota de autora: Dios mío, lo siento, esto tomó tanto tiempo para dar los toques finales, pero la vida nos lanza obstáculos que rara vez podemos anticipar. Espero que todos hayan disfrutado la conclusión de esto. Pequeño cuento y espero hacer algunos otros trabajos aquí en un futuro no muy lejano si todo va bien. Por ahora disfruta de esto y si tienes tiempo por favor déjame una reseña.